Suscríbete a La Panterita. Es que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. En Reiva S.A. Medicina Prepaga. Te ofrecemos planes con los mejores precios del mercado, con un plantel médico de primer nivel y servicios con la última tecnología, con cobertura regional e internacional, con el fin de adaptarnos a tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Reiva S.A. Más de 40 años cuidando tu salud. Boyani 5807, Casi Alas Paraguayas. Teléfono 615-380. Reiva S.A. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Una noche fantástica con los amigos. Hacé como Pablito Lechuga. Después de tomar y antes de dormir, tomá Scone. Con Scone, al día siguiente, cero resaca y fresco como una lechuga. Scone es contra la resaca. Pedilos en tu tienda de conveniencia favorita y en farmacias. Scone es un producto de Dallas S.A. Tu bienestar, nuestro propósito. ¿Qué me produce acidez? Bueno, ¿viste cuando el fin de semana te juntás con los amigos, asado, buenos cortes de carne, buena compañía, un placer, pero esa cerveza de más cuando exageraste? Ahí viene la acidez. Seguí disfrutando de tu comida preferida y evita la sensación desagradable de la acidez. Para la acidez, lo mejor es Lomex. Venta libre en farmacias, con la garantía de Laboratorio Sabal. Si los síntomas continúan, consulte a su médico. Tenemos las fórmulas adecuadas para mantenerte saludable y enérgico todos los días. Disolve un comprimido efervescente y prepárate para sentir un riquísimo sabor y una gran diferencia. Vitasan Plus viene con la fórmula potenciada por 3, con vitamina C, D y zinc, te da triple inmunidad inclusive hasta tus huesos. Una explosión de salud en cada sorbo. Dale vitaminas a tu día con Vitasan. Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. Volvió la celumanía de Tigo y cambiar tu celular es más fácil. Aprovechá y llévate un nuevo Samsung hasta en 24 cuotas sin intereses con tu plan o hasta en 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Acércate a la tienda Tigo más cercana o ingresá a compras.tigo.com.pi. Apurate y elegí tu próximo Samsung, porque tener todo contigo te das. 1 de marzo. Deporte total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los televidentes, a los que nos escuchan en radio por la cadena de la amistad deportiva que componen la poderosa media cadena de comunicación, y a los que nos ven y escuchan a través de la aplicación en todo el mundo, a los compatriotas y no compatriotas. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Luis Enrique? Jotita, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, no habrá fútbol mañana ni pasado, pero hoy tenemos la continuidad del campeonato paraguayo con una fecha que se va a disputar en parte hoy con 2 partidos, volverá el sábado y va a culminar el domingo. Hoy 2 partidos por el campeonato paraguayo, mañana no hay fútbol, jueves santos, viernes santos tampoco, y el sábado el gran choque, el debut de Manolo como técnico de Cerro Porteño, Cerro Nacional, y después el partido bisagra, que puede ser estratégico para la definición tempranamente del campeonato Apertura, que lleva la denominación de Iván Almeida, porque juegan en la Huerta, Libertad y Olimpia. Ayer, el martes, no fue muy santo para los campeones de la Sub-23. No fue una jornada muy propicia en el amistoso ante República Dominicana.
Lastimosamente, el equipo paraguayo perdió en la cancha. De hecho, estaba perdiendo por 2-1 y en la parte culminante del partido, en la última etapa ya del compromiso, hubo un incidente que terminó en cruce de paletas, en boxeo, sí, agresiones entre jugadores de la selección sub-23, la campeona olímpica, y los jugadores de República Dominicana. Un hecho no muy plausible, no muy apropiado para un partido amistoso de fútbol. El amistoso internacional tuvo lugar en la coqueta cancha del Club Libertad, donde con una concurrencia escasa, pero concurrencia al fin, la selección paraguaya jugó este amistoso con la escuadra cambiada totalmente. Si el equipo base ya no era el mismo que había jugado el partido anterior y que había ganado por 2-0, cuyo equipo componían los campeones del preolímpico, los que fueron prácticamente titulares en esa selección que logró el título de campeón por encima de Brasil y la Argentina. Y en este amistoso el partido, el trámite no le fue muy favorable al conjunto albirrojo. El cuadro de Dominicana se puso en ventaja, ganaba por 2-0, después vino el descuento de Paraguay. Y luego lo que ya se sabe, ¿verdad? Una verdadera batalla campal dentro del campo de juego. Prácticamente entre todos los protagonistas trataron de intervenir allí en ese momento la gente de seguridad privada que tenía el espectáculo. Incluso de las tribunas se tomaron algunos aficionados contra jugadores de la selección visitante contra la selección dominicana. Hecho que tampoco era lo más apropiado, pero se dio en un final sumamente inesperado para esta selección. El partido obviamente ya terminó, no se dio por concluido, no continuó el espectáculo, pero son hechos que hay que saber manejar. No voy a buscar definitivamente culpables, pero no voy a justificar las acciones de los jugadores de la selección paraguaya. Me importa poco lo de República Dominicana, me importa mucho más la conducta de los jugadores de mi selección, de nuestra selección, ¿verdad? Y evidentemente que hubo un poco de nervios porque estábamos perdiendo. ¿A quién le gusta perder el partido de local y jugando por tu selección, por más amistoso que sea? Son jugadores que se están mostrando, tratando de ganarse un lugar con el entrenador. Y aquí hubo una reacción lastimosamente de Marcelo Fernández, que se calentó un poquito y ahí comenzó a calentarse el ambiente, ¿verdad? La acción no fue grave, decía. Una reacción que ameritaba así una amarilla, ahí simuló el jugador de República Dominicana. Por la incorrección estaba bien la amarilla. Sí, no, yo no discuto la amarilla, por eso decía. Ahora, el enojo de los dominicanos también tiene un punto inicial, que es la reacción de Fernández. Sí, la de Marcelo. Pero ahí comenzó a picarse el partido, el ambiente dentro. Sí, porque fíjate que es el dominicano el que va sobre Fernández para tratar de evitar que él pueda hacerse de la pelota, fíjate. Sí, lo que Fernández quería hacerle jugar rápido al arquero dominicano. Claro, le quería pasar rápido el balón y el dominicano es el que se pone enfrente de Fernández. Y ahí se picó un poquito. Después quedaba muy poco al compromiso. Estábamos prácticamente sobre 10 minutos más lo que iba a adicionar el árbitro del partido. Y comenzó a crecer los nervios, porque también ya bajaba incluso de las tribunas con el público que gritaba. Ahí fue otra acción la que estamos mostrando a los televidentes y le estamos narrando a la gente que está escuchando radio sobre esta situación. Aquí se armó el bolonqui. Aquí ya empezó a no parar. Aquí ya no continuó el partido. 2 minutos después de lo de Fernández. Sí. Ahí está. Cayéndose Parzahub, el jugador que cae, ya ahí viene un jugador paraguayo, le empuja a un componente del equipo técnico que estaba ahí tratando de separarlo, y después en la mitad de la cancha ya hubo otro cruce también. Repito, no vamos a tapar lo que está mal. No vamos a tapar. Los jugadores de la selección tienen que entender que esto es un partido internacional. No salgo a... Yo sé que toda acción motiva una reacción.
Pero es ahí donde tenemos que tratar de saber manejar la cuestión y interpretar que es un partido internacional que se está jugando en nuestra casa, en nuestro país. Y si hay planilla, te expones a sanciones. También, claro. Claro. Hay que ver el informe del árbitro que dice, si verdaderamente... ¿Cómo? Esto es con planilla. Por eso digo. No, pero antes por lo menos tenías esa flexibilidad de decir, bueno, no hagas planilla, podés hacer los cambios que quieras y todo lo demás, ¿verdad? Pero este partido es con planilla. Ahí tenés que tener en cuenta el informe del árbitro, qué fue lo que pasó, a quiénes identificó el árbitro, posibles sanciones. Tenemos la presencia de uno de los protagonistas de la selección paraguaya, Jesús Llano, integrante de la selección sub-23. Jesús, bienvenido a Deporte Total. Luis Enrique te saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis Enrique, y para toda la audiencia. Bueno, estamos aquí con los televidentes y los oyentes de la radio, con Jotita Bernabé y con Benicio. Jesús, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se calentó el partido a esa altura? ¿Qué sucedió realmente? ¿Qué fue lo que causó? ¿Cómo comenzó? Bueno, nosotros teníamos el resultado en contra, estábamos tratando de buscar el empate y la victoria, porque jugamos en casa con nuestra gente, y ellos ya venían cargándonos a nosotros nos hablaban mal, nos decían malas cosas, se querían hacer cancheros contra nosotros, y bueno, sabemos cuando estamos con nerviosismo, eso no pensamos las cosas y eso lo actuamos, pero ellos ya del partido anterior ya venían ya así, llegaron ya así, cortaban mucho la jugada, no iban a la pelota, iban al cuerpo, trataban de tipo llevarnos mal a nosotros, desconcentrarnos en el juego, y en la última jugada ahí con Kevin fue que pasó todo lo que pasó. O sea, ahí comenzó con esa acción en la cual Kevin cae con el jugador dominicano y después la reacción de ellos, ¿verdad? Así mismo, Kevin puso una pelota, como que él es grande, le ganó, y el jugador de Dominicana se cayó en el piso, y después no sé por qué todo el banco suplente de Dominicana entró, se fue junto a Kevin, y ahí fue que pasó todo el tumulto. Pero después hubo unos cruces de paleta, hubo unos golpes de puño ahí, Jesús. Sí, nosotros tratamos de calmar, tratar de atajar todo a los compañeros, pero los otros no querían, no decían no me toque, y empezaban a golpearnos a nosotros. Fueron ellos los que empezaron todo. Nosotros en todo momento tratamos de que se calme todo para volver a jugar, que era lo que veníamos a buscar, porque estamos en un resultado adverso y queríamos revertirlo eso. Porque la acción de Kevin, estamos mostrando en televisión, viendo una y otra vez, no le tocó en la cara con el botín. ¿Fue una caída normal o le llegó a tocar un poco ligeramente? Sí, así mismo, una jugada normal. Kevin no es así, no es de mala leche, solamente que ellos quedaron un quilombo ahí, y todos sabían que nosotros nos íbamos en todo el partido, nos íbamos al ataque de ellos, y trataban de enfriar el partido, y después nosotros quisimos jugar de vuelta y ellos salieron y se retiraron. Estamos mostrando una vez, aquí Jotita me muestra que sí hubo un toque ahí del talón. Primero el dominicano levanta la rodilla cuando Kevin cae encima de él, el dominicano levanta la rodilla como empujándolo a Parsajuk, y después sí hay un roce del botín de Parsajuk sobre el dominicano. Pero, sí, pero saltó todo el banco, o sea, el banco, incluso sí, el número 5 de ellos, que ya no estaba en el partido, entró a la cancha. Sí, así mismo, sin explicación alguna. Ya antes, en jugada anterior, ellos reclamaban cualquier cosa, entraban todos en la cancha, le protestaban al cuarto árbitro, entraban todos así, y en esa jugada fue que todos protestamos también, porque no tenían el derecho de entrar todos en la cancha de ellos. Ahora, hubo algunos cruces, ¿te tocó a vos el turno de cruzarte ahí? Porque toda acción a veces provoca la reacción para tratar de defender al compañero. ¿Tuviste que participar ahí? Así mismo, traté de atajar, pero ya que ellos no querían, vi que unos compañeros se iban entre unos cuantos, y traté de defender a mis compañeros como cualquiera.
como cualquiera. Tuviste que cruzarle, ¿qué le vamos a hacer si se cruza ahí? Sí, estamos en otra cancha, en otro país, que vienen a hacerse de acá de loco. Una falta de respeto de eso. ¿Le atendiste a algunos? Y sí. Bueno, está bien, está bien. Solo atajaba, sí, se atajaba. Pero está bien que a la tienda ella cuando la situación está desbordada a veces, por eso digo que toda acción te empuja a una reacción, y cuando ya se descontrola en el afán de defender al compañero, te tocan la cara y vos vas a reaccionar, es decir, pero está bien. Sí, así mismo, sí. No te vas a quedar ahí enfrente de él, tratando de que te dé uno. Y al final, ¿cómo termina después? Porque hubo un momento dado en que se queda un dominicano en el piso, ahí se armó, entraron cruzaron al otro lado hacia al sector de la vía del tren. Al final, ¿cómo paró? No, y paró todo ahí se cayó un jugador y después ya ahí entraron todos la seguridad y ahí se calmó todo. Nosotros en todo momento quisimos que pare todo para volver a jugar. Bueno, me imagino, Jesús, con tu nombre en plena Semana Santa, en tu debut en la albirroja, tuviste que hacer un poquito de boxeador también ahí para defender a los compañeros. Sí, así mismo, no es lo que veníamos buscando, sino que solo queríamos jugar, hacer lo que nos gusta, pero lamentablemente pasó lo que pasó. Sí, una pena realmente, una pena porque es un partido internacional y quiérase o no, más allá de que ellos fueron los que provocaron, los que comenzaron, los que incidentaron, la imagen de esto está, y justo con nuestra selección que es la campeona de preolímpico, pero ojalá que muy pronto podamos resarcir esta situación, ¿verdad? No estamos culpándole a ningún jugador de la selección paraguaya ni al equipo, pero las imágenes se ven y obviamente que no va a haber gente que va a tergiversar, que te va a cambiar lo que ocurrió realmente, ni que decir los dominicanos que, así como vos decías, ya venían heridos de la derrota anterior y que estaban haciéndose del cancherito, de los gallitos, ofendiendo verbalmente, ¿verdad? Sí, así mismo. Creo que hay que tratar de mejorar eso. Hicimos una mala imagen, o sea, lo que pasó, tratar de que no vuelva a pasar y tengamos un buen espectáculo. Exacto. Al final, ¿qué dijo el profe, el Bambino, que es muy paternalista, un entrenador con mucha experiencia? ¿Qué dijo el profe? Dijo más que es bueno defender a los compañeros, pero que no vuelva a pasar porque dejamos una mala imagen como los campeones del preolímpico y eso va a quedar muy mal. Tenemos que tratar de hacer nuestros juegos, que es lo que veníamos a hacer. Perfecto, Jesús. Y vos, pero más allá de todo esto, feliz con tu primera convocatoria a una selección así. Sí, así mismo, muy feliz, muy contento por estar entrenando, teniendo competencia con la selección. Muy bendecido, la verdad, porque trabajé para esto, voy a seguir trabajando. Ahora me toca volver al club a demostrar todo lo que venía haciendo y tener la posibilidad de vuelta a estar con la selección, que es muy importante. Me siento muy orgulloso por eso. Bueno, andá y prepárate para enfrentarle de local al puntero, al partido del próximo domingo. No es el puntero, digo, un partido como Guaraní. Sí, así mismo. Va a ser un partido muy difícil, pero yo no está jugando por la cláusula de contrato que tengo. Sí, vos pertenecés a Guaraní, a los registros de Guaraní. Sí, cierto, así mismo. Bueno, Jesús, felicidades por tu convocatoria. Y bueno, ya la gente sabe que sos guapo para defenderle a los muchachos. Le llevaste por delante a algunos rivales que no se portaron bien. Y muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Abrazo grande, Jesús Llano. Muy franco, muy sincero él. Lo llevó por delante a algunos rivales. No es lo recomendable lo que se vio, ¿verdad? Porque la imagen no es buena, Benicio. No. Más allá de la razón y de la sin razón de las partes, ¿verdad? No es edificante, porque de una visión absolutamente objetiva, este informe recorre el mundo, no gratifica pues de ninguna manera. Se va a hablar muy mal de nuestra selección, más allá que quien tenga la culpa, ¿verdad?
Igual, profe, es algo que ocurre. Y ocurre incluso en partidos de primera división. No ¿verdad? es una cuestión privada. No es, claro. Hay que tratar de evitar. Hay veces que es muy difícil de evitarlo, ¿verdad? Dependiendo un poco de cómo está el partido, de la calentura del partido. Y ese fue el tema. Hay veces que vos, en el afán de defender a un compañero, de querer separar, si la otra persona no tiene intenciones de separar y quiere confrontar y te empuja o te agrede, lógicamente que vas a defenderte, ¿verdad? Ya, pues claro. Ahí hace falta una chispa y termina así. Y jóvenes, pues. Y sí. Y jóvenes, la sangre caliente, perdiendo el partido y encima te están jodiendo. No es fácil manejar esa situación. Y es a veces hasta, si se quiere, lógica la reacción. Pero hay que tratar de evitar. Sí, hay que tratar de evitar. Pero a veces te calienta, Benicio Mato. O sea, la mayoría son jóvenes, ¿no? Claro, otros relativamente jóvenes y te... ¿Cómo es que se dice cuando en guaraní? De Rubiracú. Eso, ¿verdad? Entonces, reaccionar ante cualquier cosa. Y vos sabés cómo son los centroamericanos, su manera de hablar. Tienen una manera de hablar muy dinámica, ágil, no sé, tienen mucha veracidad de palabras, y algunos términos son muy ofensivos, porque es lo que dio a entender Jesús Llano. Ya en el partido anterior decía que les hablaban, y hoy, en este partido de ayer, en este caso, el segundo partido ante Dominicana, digo, no ayer, el segundo partido con Dominicana, ya no solamente hablaban, sino también que pegaban, dicen, se iban más al cuerpo de los jugadores de la selección paraguaya que a la pelota. ¿Verdad? Tratando de hacerse del machito, y nosotros estamos jugando en nuestra cancha, dice, en nuestra casa, dijo, claro. No estoy justificando, porque nada es justificable para cuando hay violencia en la cancha o en el partido por partido. Faltaban al respeto, y ellos local, vio a ti, pues fue el tema, ¿entendés? Exacto. No va a dejarlo que alguien llegue a tu casa y te basure, ¿verdad? Puedo sonar a Camorrero, pero hay que plantarse. Sí. Hay que plantarse. Es cierto. Está con nosotros Ariel Gauto, otro integrante de la selección paraguaya Sub-23, uno de los nuevos. Ariel, bienvenido a Deporte Total, Televisión y Radio. Luis Enrique te saluda, buen día. Buen día, Luis, ¿qué tal? Bien, Arielito, bien, aquí con el profe Benicio y con Jotita Bernabé. Estábamos hablando de lo que pasó con estos dominicanos. Nos decía Jesús Llano que estaban muy soberbios en la cancha los dominicanos, incluso agrediendo verbalmente. Para vos, ¿cómo viste lo que pasó, lo que sucedió? Y la verdad que se notaba un poco tenso a los dominicanos, creo que fue por el primer amistoso, ya que en alguna dividida le reclamaban al árbitro alguna falta que no cobraba, y esperábamos eso del segundo partido, que ellos salgan a buscarnos de esa manera. Y cómo se iba desenvolviendo el partido, ellos querían hacer tiempo y cosas así, y entonces le venía bien a ellos ensuciar un poco el juego. Pero ellos estaban en ventaja 2-0, o sea, ya 2-1 estaba el partido cuando comenzó la gresca. Sí, 2-1 y faltaban 25 minutos, y en cada tiempo el capitán le decía al árbitro cuánto iba y cosas así, se tiraban al suelo. Y luego en una jugada, en una dividida, Kevin disputó con el dominicano enfrente de la banda de ellos, y creo que dejó caer la pierna sobre el dominicano, y ahí fue donde saltó el banco de ellos y empezó el problema. Ahí se desató todo, y después ya fue imparable, porque ellos se volvieron más agresivos todavía, y ustedes ante la acción reaccionaron, Ariel. Y nosotros como locales no podemos permitir tampoco que ellos vengan a nuestras casas y hagan lo que quieran. Yo justamente estaba en el banco con el fisioterapeuta, me estaba poniendo hielo, y después ahí cuando me fijé que empezaron a entrar todo el cuerpo técnico de ellos, me fui también para intentar separar, pero por suerte no hubo heridos. Vos estabas con chaleco cuando entraste a la cancha a gritar, a separar, ¿verdad? No, yo estaba jugando, yo estaba haciendo atención nomás por el fisioterapeuta por un golpe que había recibido. ¿Y te llevaste a alguno por delante también? No, yo más calmado en ese sentido. Más calmado, pues. No, mira, porque Jesús nos dijo, le tuve que llevar alguno por delante, dijo eso. Sí, cada uno tiene su temperamento diferente. Yo estaba pensando en los familiares que se fueron a ver, y la verdad que es una pena porque arruinaron el show, el espectáculo. Aparte de eso, mi nos viene bien para prepararnos para la Olimpiada, y que termine de esa manera es una desgracia.
Te felicito por tu respuesta, ¿eh? Te felicito, me parece, pensando en los familiares, está tu mamá, el papá, el hermano, tal vez el abuelo, el tío, y una pena. Uno no quiere mostrar esto realmente, Arielito. Así mismo, todos estaban preocupados y yo lo que intenté hacer era calmar y ponerle a los que estaban un poco más nerviosos. Ariel, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, Ariel. Jesús nos había mencionado que ellos empezaron a hablar también durante el partido provocando. ¿En qué sentido? La verdad que yo no escuché eso, pero el número 10 y el 5 es lo que buscaban demasiado. Así cuando soltaba la pelota te venían de atrás, te levantaban y cosas así. Sí, incluso vemos nosotros en las imágenes cuando Parsajuk tiene el roce con el 4 de Dominicana. El primero que salta al campo de juego es precisamente el número 5 que ya estaba fuera de la cancha y entró a la cancha como para increparlo a Parsajuk. Él no tenía más nada que ver en el partido. No, y es lo que te digo. En el primer partido ya luego el 5 se agarró con Wilder Viera y algunos compañeros más y estábamos luego al tanto de que ese segundo partido él ingrese con esa intención de ensuciar el juego. Ahora, Ariel, ya finalizado este combo de partidos amistosos ante República Dominicana, ¿tienen alguna cronología de cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Van a entrenar otra vez un poco más adelante? ¿Se van a juntar semanalmente? ¿Qué les dijo el profe en ese sentido? Y el profe nos dijo que nos enfoquemos en nuestros clubes y que nos van a ir llamando de acuerdo al desempeño de cada uno en su posición. Y creo que va a haber un amistoso un poco. Ajá, hay otro amistoso. No nos dijo dónde, pero creo que va a ser un cuadrangular. Ajá. O sea, lo cierto es que ahora ustedes están liberados de la selección a enfocarse en los clubes para ganarse un lugar en una futura convocatoria, pero esta sub-23 no va a trabajar semanalmente ni nada por el estilo en los próximos días. No, en los próximos días no. Va a haber un próximo llamado que van a ir haciéndolo en las redes. Ok. Bueno, perfecto, Ariel. Me imagino que vos más que feliz con esta convocatoria. Sí, la verdad que sí. Uno siempre se pone contento por el llamado a la selección. Más otra vez con el compromiso con el torneo que va a haber ahí en París. Todos sueñan con ir ahí. Bueno, Arielito, gracias por el tiempo. Gracias a usted, gracias a usted. Ariel Gauto, futbolista de la sub-23, que participó también de este amistoso con República Dominicana, el segundo que no terminó, que no concluyó como se quería, lastimosamente, lamentablemente. Pero bueno, final inesperado, amistoso entre República Dominicana, cayó la albirroja 2-1 en el partido de vuelta, el partido de ida, o sea, el primer partido, porque no es un compromiso por un campeonato para decir partido de vuelta. En el primer amistoso ganó Paraguay por 2-0. En el segundo, cuando faltaban poco más de 10 minutos, perdía la selección paraguaya por 2-1, cuando se armó todo este lío que ya es de público conocimiento y que, repetimos, no es lo más apropiado, no es lo más edificante, indudablemente, sí. Lo que sucedió. Y esperemos que para la próxima también, más allá de las ofensas y las agresiones, los nuestros, por más que estemos de local, sepamos manejar mejor la situación, Benicio. Claro, sin ninguna duda, tenemos que saber administrar. Eso es lo que le pidió precisamente Carlos de los Santos Caras ayer. Pero es difícil, es muy complicado este tema. Pero evidentemente ya venían con antecedentes del primer partido. Sí. Ya venía esa pica. O sea, no hay casualidad, hay una causalidad que ya se generó en el primer partido. Bueno. Ronaldo de Jesús, el chico de San Patricio, estuvimos la vez pasada ahí cerquita con este misionero, estuvimos San Ignacio y desde ahí cerca hasta pasada poquito está San Patricio. La ciudad de Los Santos, en la provincia de Misión. Sí, el departamento, provincia en la Argentina, Benicio. El departamento de Misión. Sí, pero no me extraña lo que diga provincia si ayer le defendiste al asadero, al cocinero argentino. Yo me mantengo con el cocinero paraguayo, respetando al argentino me mantengo con el paraguayo que cocina. Ronaldo de Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a Deporte Total, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, andamos? bien. Un gusto. Igual, Ronaldo, aquí te saluda Luis Enrique, estoy con Jotita y con el profe Benicio. ¿Qué pasó ayer, campeón? La verdad que, no sé, fue algo que no esperábamos, obviamente. Nosotros
nos fuimos obviamente para jugar partidos amistosos, obviamente presentarnos ante nuestra gente, pero se descontroló y se salió de control al final. Nos decían recién Jesús Llano y Ariel Gauto que provocaban mucho verbalmente, inclusive los dominicanos, Ronaldo. ¿Fue así? Sí, claro, o sea, el mismo en el capitán cuando se metió, metieron ellos el segundo gol, se fue a festejar ahí al medio, gritando, tipo ya llamaban ya luego a esa reacción, y pues le querían ya imponer, estaban hablando que querían hacernos de menos, hablaban mucho en vez de jugar, y obviamente que se veía venir eso. Después más con el número 10 que entró en el segundo tiempo, obviamente desde el primer partido ya tenía ya varias amenazas mismo en la cancha por su forma de jugar, porque hablaba mucho, ya se enfrentaron ya luego ahí en el primer partido entre Fer y el 10, ya se agarró con algunos compañeros, y obviamente que se iba acumulando hasta llegar a ese punto. Vos estabas en cancha cuando ocurrió todo, ¿verdad? Sí. Y al final, como le decía a todos, y digo, una acción te exige una reacción. Tratando de calmar las cosas, le llevaste a alguno por delante también, ¿verdad? No, yo no, o sea, ya no me metí, o sea, no, me quedé alejado del lugar. Tipo, al final me fui para atajar, pero también muchos de nuestros compañeros les pasó que no se quería meter, pero él se fue para atajar, y ahí algunos de los otros le pegaban, y obviamente que ahí cuando te pegan seguramente ella reaccionaba de otra forma, y yo también de mi parte por eso también evité, porque obviamente te va para atajar, te da uno y te va a meter ahí, no saben qué va a terminar. Es cierto. Bueno, una pena, ojalá que esto no se repita, hay que aprender por más que nos duela. No fue una imagen muy edificante la que mostramos, porque somos campeones del preolímpico, pero ya pasó, ya ocurrió, ya no se puede frenar esto, y bueno, el Bambino le habrá dicho que está bien defender a los compañeros, pero que indudablemente no es esto lo bueno, lo correcto por la imagen. No, y claro, o sea, obviamente que está bien defender a nuestro compañero, pero también no era la forma, obviamente, pero pasó, y ahora hay que aprender de lo que pasó y ver para que no vuelva a pasar, para también. Exacto, sí, ahora me están confirmando frente a Paraguay y Bolivia habrá amistoso en Chile, probablemente un cuadrangular. Eso, ¿escuchaste eso, Ronaldo? No, y a nosotros nos comentó que están viendo, que están trabajando, entonces él estaba trabajando a full para ver los amistosos, están hablando con los clubes inclusive para que nos den permiso, obviamente, porque también hay competencia, hay doble competencia, inclusive acá empieza todo ya el tema de las copas, y vamos a ver qué pasa y qué sale. Pero nos comentó algo que vamos a tener amistosos o un cuadrangular inclusive. Exacto. En estos meses o en este transcurso. Qué bueno, Ronaldo. Estuvimos hace un par de días compartiendo con los colegas de Radio Metro ahí en San Ignacio, en el Estadio Mundialista Municipal Dos Bocas. Jugó San Ignacio con Franco el partido de ida por el repechaje para el Nacional de Fútbol de Salón. Ustedes los misioneros son muy amantes del fútbol de salón, y me contaron allí que Ronaldo, gente que suele escucharte aquí por Deporte Total, porque Radio Metro, que es de la mega cadena de comunicación, retransmite los partidos, y me decían, vos nunca le decís a Alexis Villalba como le decía a Ronaldo, el chico de San Patricio, y ahí yo me entero que Alexis Villalba, tu colega de Luqueño, es de ahí de San Patricio Misiones. ¿Vos lo ubicás, lo conocés, Ronaldo? Sí, claro. O sea, nosotros llegamos inclusive a jugar juntos en la escuela de fútbol.
en Libertad también, que fue nuestro club, obviamente que llegamos a coincidir. Y sí le conozco, o sea, estuvo en Guaraní, estuvo en Resistencia y ahora está en Duque. Mira, vos, yo no sabía ni cuántos partidos hemos transmitido aquí con Jotita, con Benicio, y de verdad te juro que nos enteramos allí de que era... me dijeron incluso que están a 5 o 4 cuadras de tu casa, no sé si eso es cierto, ¿verdad? Sí, en San Patricio prácticamente el más lejos que vos estás del otro es a 10 cuadras, porque es una ciudad pequeña y todo eso, pero está cerca, o sea, tu casa es cerca de mi casa, está realmente sí, está a 5 cuadras pues. Y me contaban una ya te voy a dejar con Jotita que te quiere preguntar y con el profe, y me contaban una anécdota que me puso feliz, me puso triste también, que Israel te había invitado a un programa en la radio antes de que juegue en la primera de Cerro. Sí, me acuerdo. Con él y, o sea, me fui con uno que era también Álvaro Méndez, que estaba en su momento cuando estaba en Olimpia. Era que nos invitó y era que me dijo que él iba a ser el que iba a transmitir mi primer gol en primera. Ronaldo, te saluda. Ronaldo, ¿estás? ¿Qué tal? Sí. Jotita te saluda, Ronaldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, Ronaldo. Te consulto, ¿ya pudiste entrenar bajo el mando de Manolo? Metiéndonos un poquitito en Cerro Porteño, quiero aprovecharte un poco para hablarte de Cerro Porteño. No, todavía no. Ya no reconocemos ahora. Hoy a la tarde va a ser nuestro primer entrenamiento con él. ¿Y pudiste hablar con algún compañero en estos días de Cerro Porteño para ver un poco cómo arribó Manolo a ser técnico de Cerro Porteño, sus trabajos y demás? No, y realmente, o sea, hablando así con los compañeros, obviamente que no llegamos a hablar tanto, pero porque también cuando estábamos en la selección, no, ese tipo, soy más de enfocarme en donde estoy yo y olvidarme de lo otro. Estuve más enfocado ahí en tema de la selección, pero tipo ahora cuando lleguemos ahí seguramente va a hablarnos y va a decirnos que vamos a saber qué es lo que busca y lo que quiere también de nosotros. Claro, y ahora, Ronaldo, se viene un doble desafío para ustedes. Hablo de vos, de Wilder, de Fabricio, de Núñez, de Cabañas, de todos, porque se acerca la Copa Libertadores de América. También continúa el campeonato local y ustedes tratarán de ganarse un lugar en el equipo de Manolo pensando en tener regularidad y por supuesto sostener ese lugar que hoy lo tienen con Jarazaguer en la selección. Hay ahí un doble desafío, hacer un buen trabajo en Cerro Porteño para después ser parte de la lista definitiva para París. Sí, claro que sí, o sea, nosotros ya desde hoy ya estamos de lleno enfocado en nuestros clubes para obviamente que ahora nos va a quedar hacer un buen papel en nuestros clubes, porque también el tema de los cupos se limitaron un poco, nos insta también a trabajar el doble o el triple inclusive para ganarnos nuestro lugar en nuestros clubes y también para formar parte de la lista definitiva a París. Ronaldo, un gusto saludarte. Benicio te habla. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bien. Ahora, yo creo que a tu edad, y un poco, si miramos, Ronaldo, el contexto, el escenario que se te plantea y que más o menos lo inició Jotita el tema. Digo, a tu edad, jugador de Cerro Porteño, jugando Copa Libertadores, con la posibilidad de ir en las Olimpiadas en París. Yo creo que estos son los lindos desafíos en tu carrera profesional, Ronaldo. Sí, claro que sí. O sea, es algo hermoso, obviamente, tener la posibilidad de jugar la Copa Libertadores, que también es el sueño de cada jugador de ganarla. También tener entre medio el desafío de que salga tu nombre ahí para París. Obviamente que sabemos la importancia de los Juegos Olímpicos, es algo único para nosotros los jugadores de fútbol, que prácticamente se juega también casi cada 4 años, y también porque una vez nomás vas a cumplir 23 años y es algo único, y es realmente
hermoso desafío que despertás cada mañana sabiendo que tenés ciertos objetivos y te motiva día a día para seguir trabajando. Y otro detalle no menor, Ronaldo, 2 frentes de lucha en Cerro Porteño, ¿sí? Copa Libertadores, el Campeonato Apertura, y tarde o temprano, ¿verdad? El tema de la famosa rotación se tiene que cumplir y se va a dar. Son las oportunidades también que tienen ustedes, ¿no? Que son jóvenes. Sí, claro. Y nosotros, o sea, eso sabemos, el tema de la doble competencia, lo que conlleva. Y a nosotros nos toca estar preparados para lo que nos toque. Si nos toca estar en un torneo local o en el otro torneo, obviamente que vamos a estar preparados para lo que nos toque y para el campeonato que sea, para competir en todos, obviamente. Ronaldo, lo último de mi parte, dijiste recién que esta tarde vas a tener el primer contacto con Manolo, el nuevo técnico de Cerro Porteño. Digamos, mentalmente, ¿qué pensás? ¿Cómo lo tomás? ¿Psicológicamente eso te va a presionar un poco? ¿La necesidad de mostrarte, de darle una buena impresión a él? ¿Cómo tomás este momento, este encuentro, primer encuentro con él? Realmente, o sea, lo primero es que hay que saber qué es lo que busca, qué es lo que quiere de nosotros, y nosotros, o sea, de mi parte, no voy a saber voy a hacer lo que vengo haciendo, y obviamente que en base a lo que él busca, pero siempre también los cambios son buenos y hay que tomarlo como tal. Exacto, Ronaldo. Vos sabés que te tenemos mucho cariño, mucho aprecio. Tiene nuestra ficha, sí, que es nuestro respaldo, o sea, sí. le respaldamos nosotros. Le apoyamos muchísimo. Además, cada que lo vemos a él, nos acordamos de Isra y hablamos mucho con tu papá y tu mamá. Yo creo que vos lo sabés. Pero yo jamás, Ronaldo, pensé que eran tan fanáticos los misioneros. Me ha tocado 2 veces ir como invitado de Radio Metro a hacer los partidos allí de fútbol de salón, de salonismo. A Misiones fue campeón nacional. Y le ganaron al 11 veces campeón Franco la vez pasada, pero llenaron ese estadio, Ronaldo. Así nomás luego suele ser. Sí, en todos los aspectos, ya sea en fútbol, en cualquier torneo que se hace ahí, ya sea, por ejemplo, en el caso de el clásico se hace de fin de año, la gente siempre está ahí, es fanática, es muy pasional, y en todos los deportes nomás siempre van a estar ahí la gente apoyando y son muy fanáticos realmente. No, realmente, eso lo digo con toda sinceridad, porque mucha gente acá en Asunción no sabe, y a mí me ha tocado la suerte por mi hijo que ya no está y que te quería mucho y que habló contigo, y por la gente de Radio Metro que queremos muchísimo porque es también de la mega cadena de comunicación, y hemos comprobado que son muy futboleros, y ahora uno analiza cuántas estrellas del fútbol han venido de Misiones, los de antes, ¿verdad? Que ya han sido campeones con el Olimpia, que han triunfado, los que vienen ahora, los que han llegado, es decir, uno entra en razón y dice, caramba, Gustavo Gómez, Carlos Guinlán, Pica Lucena, ayúdame, en tu caso ahora, Dieguito Gómez, Alexis Villalba y otros cuantos que han llegado de Misiones, Aristides del Puerto, que es de Santa Rosa, que fue un gran jugador de Olimpia. Camacho también es el querido Camacho, Néstor Camacho, gran amigo nuestro Camacho. ¿Verdad? Sí, muchísimos, inclusive que algunos o sea, el mismo creo que Leí Samón, ese que San Lorenzo, que jugó nosotros, que tenía su familia que era de Misiones. Él es de Misiones también. O sea, su familia, o sea, creo que no sé si nació por acá, pero su familia es de Misiones. ¿De qué parte también, de Misiones? Creo que de San Miguel o algo, ¿verdad? San Miguel. Kevin Pelzafú también, lo que él me contó que jugó en el 31 de julio, creo que era de San Ignacio, inclusive. Sí, uno de los grandecitos ahí de San Ignacio. Qué lindo. Y bueno, y vos esta Semana Santa tenés tiempo de ir a comer algo que hace tu mamá, chipa, no sé, que hace la sopa, algo vaya a comer, el chanchito, ¿no? No, imposible, porque nosotros seguramente entrenamos por el partido del sábado y después el miércoles que es la copa. Y viajan el martes a la mañana, si no me equivoco. Es cierto, te quería recordar nomás, porque sé que tenemos mucha audiencia, porque allá retransmiten las programaciones
en la media cadena, de la media cadena. Ronaldo, un abrazo, los mejores deseos, a cuidarte, a mantener esa humildad y bueno, a llevar entonces siempre en alto la imagen del misionero, gran jugador de fútbol. Sí, claro, muchísimas gracias y un abrazo y saludos ahí para todos y para todos los que están escuchando también. Gracias, Ronaldo de Jesús, futbolista de la Albirroja Sub-23 y de Cerro Porteño. 12:14. ¿Hoy es feriado, Benicio? No. ¿Hoy no es feriado todavía? No. Mañana sí. Mañana el viernes. Hoy es asueto para las instituciones públicas. Eso sí. No, pero eso ellos casi siempre están de asueto. Eso viene. Bueno, lo hicieron oficial entonces. Bueno. Claro, ellos vienen a asueto. 12:14. ¿Está produciendo hoy el alemán? No, ahí yo no entro, man. Ahí yo no. Pero así me dijiste recién. No. Asumina lo que decís, Benicio. Por fecha feliz nomás. ¿Fecha feliz? ¿Por qué? Mira que es cumpleaños. No. Semana Santa, 2 entrevistados de nombre Jesús. Semana Santa y 2 entrevistados de nombre Jesús. Jesús Ronaldo, Ronaldo de Jesús y Jesús Llano. Pero sus pecados pues son muy grandes. Y por eso está trabajando lo que querés decir vos. Bueno, yo no puedo, yo no soy sacerdote, no soy cura, no soy pastor, no soy consejero matrimonial, mucho menos. Pero yo admiro lo que hace el alemán. Pese a tener asueto, trabaja. Buenas tardes. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Se llega a la agroferia de microempresarios de la cooperativa Luque, con productos para la Semana Santa, sábado 23 de marzo desde las 7:30 horas en el estacionamiento de la Casa Central, con ventas de quesos, carne de cerdo, pescado, harina de maíz y mucho más. Agroferia de la Cooperativa Luque Limitada, sábado 23 de marzo, les esperamos. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfrutar los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. 12:17. ¿Qué tal, Gustavito? Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo. El equipo Olimpia que esta tarde, Martín Palermo, estaría definiendo el 11 que va a estar midiendo y visitando al cuadro Humarelo en Tuyugua. ¿Muchas dudas o...? Yo creo que no. Se va ayer con el entrenamiento, ayer se va disipando las dudas. La duda siempre va a ser en ese costado izquierdo, de si lo coloca a Carlitos Arrúa y Ale Franco, que están empujando por ese lugar. O sea, solo es la duda. Y por ahí pasaría la duda. Solo serían entonces... ¿Arrúa o Franco? Arrúa o Franco. Arrúa o Franco. Una sola para duda. Ser bien claro. Una sola duda. Y esa, o por lo menos de lo que fue el entrenamiento de ayer y lo que viene realizando en el transcurso de la semana, porque ayer estuvo activando nuevamente Paraguarí en el equipo titular. No tocó ya con la ausencia de Capazo. No quiso mover más el equipo. Entonces sería Paraguarí, Barreto, Salcedo y por el lado izquierdo Zavala.
Ese es el sector defensivo, así como están las cosas. Ahora, ¿quién tiene ventaja entre Franco y Carlos Arrúa? Y estuvo practicando desde el principio en todos estos días Arrúa. Lleva ventaja. Sí, y además viene entero. El Ale Franco viene de una molestia. Recién esta semana empezó a activar de manera normal y por ahí si hay una diferencia, yo creo que pasa por ahí. A ver, para mí hay dos factores. Arrúa por fuera, ¿verdad? Y por fuera sería arrancando por izquierda. Por fuera metiéndose por dentro. Si vamos a guiarnos por momentos, por rendimientos, creo que es Arrúa. Ahora, si te querés inclinar por uno más de oficio, que esté más acostumbrado a hacer el trabajo de banda, que no te desocupe tanto ese trabajo de banda para que Iván Ramírez o el volante por ese lado o el extremo no ataque demasiado mano a mano a Zabala, ahí me atrevería a decirte que podría ser Franco. Si es por característica de volante por fuera de oficio, es... Que sea de ida y vuelta. De ida y vuelta. Que le tenga que perseguir al lateral, claro. Que tenga que por momento dado forzar un poco más, porque es evidente, Arrúa no te va a hacer el ida y vuelta. No. La intención de Palermo sería que Arrúa se meta más por el medio. Sea, a ver un poco, mirando tiempo atrás. Con Arrúa va a tener un fútbol más elaborado. Eso es categórico, ¿verdad? Sí, como antes jugaba el Willy Mendieta en Olimpia. Te iba a recalcar justamente ese punto porque me estaban comentando, recordarán, era Cardoso y William Mendieta por los costados. Eran siempre lo que hacían en la función en la época de Daniel Garnero. Sí. Esto se llegó a cambiar justamente, ¿cuándo llegó a cambiar Olimpia ese sistema? Cuando William Mendieta lo tuvo que correr a Alan Benítez en Libertad, que tenía un buen andarivel derecho el cuadro Gumarelo, creo que estaba el demonio también por esa zona y que lo cambió a Fernando Cardoso por ese sector que era un poco más ida y vuelta y lo cambió a William Mendieta pasándola hacia el otro costado, dándole un poco esas libertades. Y creo que esa es la función que quiere Martín Palermo que ocupe hoy día Arrúa. Que por momentos se meta por el medio y cuando se meta por el medio creo que darle también ese espacio a Zabala que pueda ser el hombre de salida y que pueda llegar hasta el fondo. Por ahí pasaría ese esquema que puede llegar a pretender el Titán. El problema es cuando digamos, eso es cuando tiene la pelota. Sí. Y ahora cuando no tiene la pelota la cuestión. Cuando tiene que retrogradar su línea Arrúa, ¿verdad? Para ese ida y vuelta, porque es el equipo de Libertad el que está atacando por ese sector. Y yo las proyecciones de Iván Ramírez. Ahí la única alternativa es cerrarlo, que retroceda por el medio a Arrúa y ver quién ocupa el lado izquierdo, ¿verdad? Eso es. Como meter una ficha y correr. Ramón Martínez, por ejemplo. Podría ser. Ahí, podría retroceder. En la previa uno dice, el que va a tener más la pelota por característica es Libertad. Sí. Me parece a mí. Sí. Me parece a mí que... Tiene un poco más, aunque Libertad es directo también. No se enreda mucho en el medio campo, ya busca directo las puntas. Pero Olimpia es más directo, más vertical. Por eso, uno prevé... Este es el momento que uno puede decir, por las características de ambos equipos son parecidos, no con los nombres ni por las... por la idea. Por la idea de juego. Por la concepción futbolística. Sí, porque anteriormente uno decía el Olimpia Chiqui era con más elaboración de juego. El de Garnero también. Que le quería pelear. Pero hoy en día estamos viendo a un Libertad más directo y Olimpia también que busca aplicar ese sistema. Por ahí replegarse un poco, salir de contra. Por eso calzaba bien y siempre estaba Richard Ortiz dentro del equipo. Porque Richard Ortiz es un hombre que en un pase te puede clarificar el panorama y le puede dar salida a uno de los volantes, ya sea por fuera. Siempre fue una de las virtudes que tuvo o que tiene el capitán del Olimpia, Richard Ortiz, que hoy está ausente. Hoy va a depender mucho de lo que pueda llegar a ser un buen pase de Marcos Gómez, un buen pase de Ramón Martínez, que van a ser los hombres de contención, pero a la vez esos hombres que pueden dar esa salida rápida, esos cambios de frente que a cualquier equipo pueda llegar a incomodar dentro de un esquema defensivo. Ok. Sin sub-18, o sea, sin sub-19 para este partido. Y no, para este partido no. A Olimpia le viene costando justo el hombre que yo creía que iba a queda fuera. El caso de Freddy Colmán, que por cierto ayer fue intervenido quirúrgicamente. Empiezan a sonar nombres. El chico Paulo Riveros,
Aaron Páez, Matías Almeida son los principales candidatos a ir completando esta cantidad de minutos que de sub-19. Pero para este cotejo, uno sabe, ya Olimpia iba a guardar. Por eso el partido anterior ya arrancó Colmán y era un partido para completar 50, 60 minutos para liberar para este. Solamente jugó 16 y ahora para los siguientes partidos, no en este, pero para los siguientes partidos Olimpia deberá rebuscar y encontrar ese sub-19 que le dé por lo menos alguna alternativa. Hay que ver quién lleva al banco por lo menos para un hipotético caso de poder ganar minutos, ponerlo. Y yo creo que estaría Paulo Rivero y Matías Almeida por lo menos en esta ocasión. Y no lo descarto a Aaron Páez, que viene de la Copa Libertadores, que ya tuvo partidos en primera división, un centro delantero. Ante la ausencia de Bruera, por ahí Aaron Páez puede estar, no digo titular, sino en la lista de posibles concentrados que puede llevar Olimpia. ¿Y ahí Aaron Páez o Matías Almeida? Ahí está. Esa sería la puja entre los sub-19. ¿Y Parsahú? Parsahú está. Parsahú yo ya lo considero... Yo ya lo considero hombre de primera, pero él ya no cumple la edad, pues, profe, por eso nada más. Él va a estar como alternativa. Como alternativa. Parsahú, que fue el que comenzó el tema de la selección, el lío con la gente de República Dominicana. Sí. Entonces el equipo el siguiente. Gastón Olvera en el arco, Carlos Paraguarí Espínola como lateral derecho, Junior Barreto, Saúl Salcedo y Facundo Zavala, Fernando Cardoso, los volantes Marcos Gómez, Ramón Martínez y por izquierda hoy Carlos Arrúa. Esto puede sufrir alguna modificación arriba de Derlis González y Lucas Prato es lo que podría llegar a ser el onceno de Olimpia. Con un Lucas Prato en esa posición con menos recorrido, supongo, ¿no? Y ahí está ahí lo que veníamos mencionando siempre, de intercalar con Derlis González. Sí, porque él quiere bajar, le gusta bajar ahora. Tener más contacto con la pelota. Cuando Prato sale, Derlis va a ser el referente mentiroso, si así podríamos denominar. Hasta incluso por momentos dados, Olimpia puede llegar a ser Derlis González el punta a punta. A Derlis le gusta jugar de punta. Ya, sí. Él ya está consciente. Además, Derlis estando bien, uno lo vio a Derlis luchando y forcejeando con los defensores bastante fuerte. Claro. Entonces, por su habilidad, por su velocidad, es un problema para los centrales, fundamentalmente para los centrales, cuando se tira por los costados, cuando hace la diagonal dentro del área, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y yo creo que un poco Derlis va a ser lo que nosotros pretendemos sea en su momento, Jotita, Ángel Romero en la selección, con esos 4 que dijimos. Sí. ¿Verdad? Con Almirón, con Enciso, con Ramoncito Sosa y Ángel Ortiz. Si es para rotar, Ángel Romero, digo. Si es para rotar, yo lo veo bien. Sí. Porque no para rotar. No va a implicar que Prato siempre esté entre los centrales y tampoco va a implicar que Derlis siempre estén picando ahí como según la circunstancia del juego. Claro. ¿Verdad? Porque como dijo recién Luis Enrique, ¿verdad? A Prato le gusta muchísimo estar en contacto con la pelota desde media, 3/4 de cancha para arriba. Porque tiene buen manejo, pues, y buena visión. Bueno. Y hoy por esas características creo que van a ir intercalando y va a ser un hombre de alternativa Kevin Parsahú, que yo no tengo, que va a ser una de las principales opciones y una de las principales cartas que va a tener Martín Palermo para el segundo tiempo. Acá me preguntan, Gustavito, ¿el delantero que vino de Brasil a Olimpia? Sí. Que no recuerdan el apellido. Bueno, pero está entrenando con la primera, ¿no? Está entrenando con la primera, ahora no Mourinho. Mourinho es el apellido. Él terminó lesionado en el campeonato sub-20, se lesionó mal el tobillo. ¿En la Copa Libertadores? En la Copa Libertadores, fue una baja en ese partido, en el último partido de Olimpia. Y él yo creo que va a pasar también a ser una alternativa para primera división, porque hizo muy buenos partidos, es un goleador nato, ese jugador es jugador del Gremio. De Porto Alegre. Gremio incluso le hizo una cláusula importante de contrato si alguien lo quería llevar, no sé si era... Freddy Noguera es. Freddy Noguera, perdón. Mourinho es el que vino de Argentina. Freddy Noguera, asimismo, y puede llegar a ser alguna alternativa. Él terminó con una molestia fuerte en el tobillo aquel partido frente a Rosario Central, lo cual no le permitió culminar ese encuentro. Casi un esguince, bastante fuerte fue su lesión, pero yo creo que va a terminar siendo opción también para primera división. Gustavito, hay un tema que quiero tocarte. ¿Me permitís? ¿Te puedes quedar un ratito? Claro. Robert, dame 3 Robert y ya volvemos con Gustavito.
¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Ahora sé beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios. Compra online del Draft Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. En Atlántica de Inmuebles aseguramos la valorización de su inversión. Disfruta de la tranquilidad que te ofrece la nueva fracción de Las Palmeras, ubicada en la ciudad de Caaguazú. Terrenos a partir de 410.000 guaraníes, con todos los servicios ya disponibles para que el sueño en la casa propia se haga realidad. Encontranos en las redes sociales como Atlántica PY o al asterisco AISA desde tu celular. Atlántica de Inmuebles S.A. Inversión en calidad. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Bueno, Gustavo, yo sé que es un tema que hay que esperar todavía, pero en Olimpia, ya que ahora se hizo el sorteo de Copa y Olimpia está pendiente de la Copa, pero no porque va a jugar la Copa Libertadores de América, sino que está pendiente por el tema de la clasificación. Es que juega al Mundial. Es que juega sin jugar Olimpia. Juega la Libertadores, pero en este caso juega en el sofá. No. Que no se entiende. No. Vos no podés decir, no podés vos estar en el día a día. Yo soy... Graba no, eso. ¿cómo vas a decir que está jugando sentado en el sofá? Es que el hincha de Olimpia, que sabe que vos sos el periodista que cubre Olimpia, ¿cómo se va a sentir el dirigente, el entrenador o el jugador de fútbol, el que está en el plantel? Gustavo Gavilán dijo que jugamos en el sofá. Es verdad. Va a decir que es verdad, pero la gente no va a analizar lo otro. Se va a quedar con una ironía, con un humor muy negro. ¿Por qué? ¿Cómo va a decir que Olimpia juega en el sofá una copa? No puede jugar. Pero no participa de esta copa, pero va a estar alentando, va a estar apoyando a varios equipos en esta edición. No, y que no participe, que no gane punto nacional, ¿verdad? En Nacional de Uruguay. Claro. Sí, bueno, no, a eso iba Gustavo, hablando seriamente. No, y por eso va a jugar, pero en este caso va a jugar en el sofá. El hincha va a jugar, va a hacer su partido y va a estar apoyando a los equipos que hasta incluso a equipos brasileños que vuelvan a repetir el campeonato, que le abra la posibilidad. Claro. Ustedes saben que 50 millones de euros soluciona su problema. ¿Cómo? Soluciona su problema. Olimpia pasa al frente. ¿Qué? Porque no, creo que desaproveche si Olimpia clasifica y gana los 50 millones de euros de blanquear sus deudas, porque sería lo más grande. No, porque en el hipotético caso, siendo optimista, esos 50 millones de dólares, uno no puede ir con un plantel de media categoría. A ver, espera. No. Vayamos paso a paso. Primero se tiene que confirmar de que ese va a ser el monto. Sí, digo. Porque eso todavía no está confirmado. Está en estudio, sí. Está en estudio. Partamos de esa base. Sí, dijo. Pero hipotéticamente hablando de que ese sea el premio y Olimpia sea el clasificado al Mundial de Clubes, es un dinero que entra por la ventana, no sé. No, te da la posibilidad de que Olimpia pueda... No quiero usar esa frase. ¿Cómo va a conseguir esa plata todos juntos? ¿Pero son dólares o son euros? Euros. Euros. Va a terminar con el cáncer. Termina. Sí, estirpa el cáncer. Va a terminar con el cáncer. Sí, totalmente. Sí, y le vas a decir, es cierto. Supongamos que ahora yo hablé con Cardona, dijo 36 o 37, no recuerdo. Está entre supongamos que 43 y 50 millones de dólares es el problema actualmente de Olimpia. Bueno, pero Ana, ponele que sean 50. Con esos 50 vos ya saldás tu deuda. Claro. Y todo lo que te ingresa ahora de sponsor y todo lo demás, eso es teniendo esa plata, puedes negociar con todos tus acreedores ahí. Sí. Claro. Y puedes dejar la cuenta donde hay 40 millones de dólares. Sí. Y vos te van a sobrar, ponerle otra vez unos 12, 14 millones de dólares. Porque al cambio el euro, claro, puedes negociar. Más. Y aparte negociar, por ejemplo, con los bancos. Bueno, no va a pagar Olimpia por cuota, vamos a pagar al contado, pero hacen una quita.
porque vamos a pagar contado. Sí, No, te evitan los intereses futuros. Todo te genera un No, por eso digo, movimiento yo estaba hablando de una persona que hoy ya no está en la dirigencia de Olimpia, pero es una persona que tiene mucho conocimiento de la situación de la Olimpia, y me estaban diciendo que es una esperanza que apareció ahora. Dice que Hay una velita prendida. Sí. Esa es la no, realidad. yo creo que hay más de una velita prendida de la gente que espera que esto se confirme, ¿verdad? Y aunque se confirme 40 millones o 30 millones de euros, si Olimpia va de arriba, es como el maná más o menos, ¿verdad? Ya que estamos en Semana Santa, ¿verdad? Algo que cae así que le va a caer a la Olimpia, ¿verdad? Pero no, yo pensé nomás, si por ahí escuchaste vos que se está analizando otra vez cuáles son las posibilidades, porque a mí me dijeron que es casi imposible que Olimpia no vaya al Mundial. Hoy Olimpia, no entiendo. Hoy Olimpia es el principal candidato a ir al Mundial de Clubes. Al Mundial de Clubes. Pero por los números, numéricamente. Hoy el Olimpia es el tercer equipo sudamericano posicionado para clasificar a la Copa. Depende de que los equipos brasileños que se han consagrado digamos campeón. Que ya están clasificados, ¿quiénes por delante del Olimpia? Fluminense, actual campeón, Flamengo y Palmeiras. 3 equipos brasileños. Y detrás de ellos ya está Olimpia. Detrás de él viene Boca, River, y ahí viene Olimpia. ¿Qué perjuicio fue ese? No, para Olimpia no clasificar. Para Olimpia no clasificar el año pasado. El perjuicio de Olimpia. Hoy Olimpia, mira, si Olimpia llegaba a clasificar a la Copa Libertadores de este año, aseguraba. Ahora, ahí está. Aseguraba. Porque antes, yo recuerdo el año pasado cuando nosotros hablábamos y Aguirre te hablaba perdón, no era Aguirre era, ¿verdad? Sí, Aguirre. Sí. Que te decía, sí, estamos muy enfocados en la Copa, bla, bla, y nosotros, yo recuerdo bien acá, ojo con el tema del campeonato. Ojo con el tema de la Copa el año que viene. Olimpia está lejos en el acumulativo. No, pero vino la fiebre de la Copa, le dejaron fuera a Flamengo. Nos volvimos todos locos. Y mirá lo que eso implicó ahora. Sí. ¿Y en qué momento? Un año antes de esta franja donde Olimpia lo hubiese asegurado. Porque Olimpia haciendo 9 puntos en fase de grupo. Estaba adentro y después tenía otra vez octavo de final. Ponele que quede hipotéticamente fuera en octavo de final. Pero ya hizo los puntos. Ya tenías, 12 puntos más. Medio boleto. Y porque acá hay que ser sincero, que no venga, o por ahí si viene, aparece un equipo nuevo. Hoy los principales candidatos van a seguir siendo Palmeiras, Flamengo, Fluminense, los equipos brasileños. Van a ser los principales candidatos a tener el título de la Copa Libertadores. River es un candidato a ganar la Copa Libertadores. ¿Por qué River? Porque la final se hace en Buenos Aires. Está dentro del panorama de posibles candidatos. Y el abanico iba a ser casi espectacular. Hoy en día Olimpia depende de lo que pueda llegar a ser Nacional. Y cuando decía, hoy Olimpia juega la Libertadores en el sofá, es porque hasta incluso cuando empieza el partido el día miércoles, el hincha de Olimpia va por ahí decir, bueno, que gane Libertad. Que nos sume Nacional. Claro. Que gane Libertad. Cierto. Que nos sume Nacional. Miramos qué ironía, ¿eh? No. Espera. ¿Estoy tan equivocado o no estoy tan equivocado? Sí, totalmente, tu análisis. Atendé lo que te iba a decir. Que fuiste muy oportuno para cerrar tu participación por ahora. El sábado, el olimpista va a querer destruirlo a Libertad. Sí. Triturarlo al Gumarelo. Y próximamente, el miércoles, todo el pueblo olimpista querrá que Libertad le gane al Nacional de Montevideo. Pasará a ser hincha número 1 de Libertad. El olimpista pasará a ser hincha número 1 del Gumarelo. El sábado lo quiere matar a Libertad, no tomen literalmente, lo quiere liquidar al Gumarelo el olimpista del sábado. Pero el miércoles el olimpista va a querer que Libertad triture a Nacional. Está el fanático, pero que igual quiere que pierda Libertad, pero el hincha objetivo, el hincha que sabe que en este momento a qué Olimpia está jugando, no va a querer jamás que Nacional de Uruguay, porque hoy su rival no es en este momento, Libertad no es el rival. Ahí tenemos la placa, la Copa, la placa de la Copa de los clasificados. Si ustedes se fijan en ese detalle, hoy Olimpia está con 57 puntos.
y Nacional, que es el otro equipo que le pelea a Olimpia, con 40. Los que están con puntos rojos, para la gente que está observando, ya no pueden clasificar. El caso de Paranaense no puede clasificar porque ya el cupo brasileño está. Los equipos brasileños no. El equipo de Vélez no puede clasificar porque ya tampoco cumple. Racing va a la Sudamericana. Los que pueden clasificar en este momento: Olimpia 57 puntos, Nacional 40, Independiente del Valle 38, Barcelona de Ecuador 37 y Cerro Porteño 37. Cerro Porteño también tiene chance de poder clasificar. 40 tiene Nacional, el más cercano. Vamos al más cercano. Nacional 40. Nacional de Uruguay 40. 17 puntos. O sea, 17 puntos. Le quita Olimpia. Olimpia le quita 17. No puede, no debe hacer 17 Nacional. No. Ustedes me preguntan a mí, Nacional no va a ser 17 puntos. Y ojalá que no. Hoy te digo, no va a ser 17. Que no va a ser 17. ¿Y en qué puntos. grupo cayó Nacional? En el grupo Libertad. Estamos hablando de Libertad de Paraguay. No, está bien. No. Libertad, River de Buenos Aires. River de Buenos Aires y... A ver, hagamos así un cálculo rápido. Pintándole un panorama de maripositas a Nacional de Montevideo. Hace 10 puntos en fase de grupo. Sí, gana todo el local y pellizca uno. Roba un puntito, 10 puntos, clasifica. Tiene que ir a octavos de final. Sí, pero ahí, ojo, Botita, que al clasificar suma 3 puntos más. Sí, por eso te digo. 3 puntos más al clasificar. Tiene que hacer campaña de cuartos de final Nacional de Montevideo. Mínimo. Con todo respeto a Nacional de Montevideo, al bolso, al equipo charrúa, yo no lo veo. Porque fíjate que para pasar a cuartos de final ya va a ser más o menos 13 y con un empate 14 puntos, vamos por decir. Ahí pues pasa. Sí. Ahí pasa. Bueno. A salvo que te gane los 2 partidos de octavos de final. Sí, y va a 16. Ahí te va a complicar. Sí. Viste, me dijo, están haciendo. No, Estoy hablando, me habla un ex dirigente importantísimo del Olimpia, que era muy importante y que maneja todos los números del Olimpia, y me dice: Luis Enrique, aunque vos no creas todo lo que sabemos la realidad del Olimpia, lo único que queremos es clasificar para el Mundial de Clubes. Sí, lógico. No, porque va a haber un premio pero importante. Pero acá Olimpia lo que tiene que hacer es sentarse y esperar. No depende de Olimpia ahora. No, ya sé. O sea, ahora hay que ver otro tema. Por eso, mi título estaba mal, pregunto. No, el del hoy sofá juega, estaba agresivo. Juega en el sofá. No juega en el sofá. En el sofá no. Pero, no. Eso es chocante. Lo que dijiste. Pero después expliqué. Yo estoy contigo, Gustavo. Los títulos tienen que ser impactantes para luego desarrollar. Y mira el partido, ¿verdad? Claro. Ese fue tu escenario, tu imagen. Claro. El título tal vez es chocante, pero desarrollo te explica el por qué el título es chocante. Totalmente. Estoy contigo. Y cuando me preguntó eso, me picó la mano. La palma de la mano. ¿Tiene un porcentaje? No. Imagínate, pero para el fútbol paraguayo. Sí. Para el fútbol paraguayo lo que va a hacer es tener un representante. Oh, por favor. Tener lo que puede llegar a mover. Olvídate. Y salda su deuda. Yo estaba hablando institucionalmente, yo estaba hablando a nivel del fútbol paraguayo. Obviamente, tener la Olimpia en el Mundial de Clubes de FIFA. Y por ahí sí. No, y por eso yo no descarto. Vos sí dijiste una locura. El tema es que no vamos a poder tener 2. Porque como cuando Gustavito sale y dice: Olimpia va a mirar del sofá la copa y Cerro puede clasificar para el Mundial de Clubes. No, pero ojo, imagínate, en la ilusión de Cerro es llegar lo más alto posible. Bueno, supongamos que llega, que Cerro, se dé el milagro. Semifinal o final y Cerro pasa a ser serio candidato a clasificar. Cerro está a 20 puntos. Está a 20 puntos. Pero haciendo una campaña de semifinal y final o final. Entonces Cerro tiene que dar un giro de 180 grados si quiere soñar con esa posibilidad de semifinal. Manolo tiene que ser Harry Potter, ¿verdad? Con su varita magia, más o menos, mínimo, hermano. Para mí, acá, en todo caso, yo lo miraría a Nacional de Montevideo, que lo veo muy complicado, que pueda hacer la campaña que mencioné, y el otro que te pueda peligrar por una mejor infraestructura, por una mejor campaña y todo lo demás, Independiente del Valle, que está 2 puntos por detrás de Nacional de Montevideo. Pero tampoco lo veo a Independiente del Valle, puede ocurrir, pero no lo veo ahí peleando con otros equipos para semifinal o final de Copa Libertadores. Bueno, vamos a terminar con esto porque yo estoy cansado de la falta de respeto de Benicio para con Manolo.
No, vos sabés que Benicio, estoy... o sea, lo que yo dije no importa. No, es válido porque vos explicaste claramente. Pero vos te haces... No, pero él sale y dice Harry Potter. ¿Cómo le va a ofender así a Manolo? Pero todavía no jugó un solo partido. Tiene que ser Harry Potter, con su varita mágica. Lo están ninguneando Harry Potter hace es rato. fantasía. Fue un éxito de la escritora que escribió Harry Potter y que después se llevó al cine y que rompió todos los esquemas. Pero no le puede decir al técnico de Cerro, Manolo, tiene que ser Harry Potter. Lo único que falta es que salga campeón de América el profe. Y bueno, ahí sí tenía que... no sé. No, pero a lo mejor está haciendo la inversa. Está atacando porque sabe que tiene un poder ahí... entonces, ahora, atrevete a decir quién gana el partido el sábado Libertad Olimpia ahora. ¿Por qué no decía ahora eso? El sábado vamos a hablar. Ahora estamos muy Semana Santa todavía. Bueno, vamos a despedirnos a Gustavito porque se va a descomponer esto en cualquier momento y voy a cumplir nomás con los patrocinantes, pero este señor no tiene cura, está cada vez peor. Lo peor es que yo tratando de analizar la cantidad de puntos que podría hacer en PIN, Campún, Nacional de Montevideo Independiente, Le Valle, tal campaña, y vos me cortaste para retarle a Benicio porque habló de Manolo. Yo no estoy contando porque ya explicaste todo sobre la posibilidad de otro rival. Pero y decime qué pensás, y que me diga Benicio qué piensa. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo, porque él piensa él es fantasioso, él es populista, él lo único que quiere es agredir últimamente. Harry Potter, Manolo. Yo como todo olimpista estoy diciendo a lo mejor Cerro no hay que el hincha Cerro no, porque no hay que vos también cortar. te burlaste recién del olimpista, va a haber sentado en el sofá, dijiste. Pero no es burlarse, te burlaste el hincha del olimpista. Ese asiento es jodido. Voy a aclarar al televidente, a la gente que está escuchando la radio. Gustavito Gavilán está sentado en el asiento de Benicio y Benicio, que sueña con sentarse a mi lado, está sentado en el asiento del Tano Virgili, donde se sienta el tipo más alimonado, más ajenco del equipo, pero que es muy criterioso, muy atinado. Es el asiento del Limón del Tano, está ocupado por Benicio Martínez. Una corrección. Y el asiento del burlón de Benicio está ocupado por Gustavito. Una corrección, Enrique. Yo no quiero sentarme a tu lado, yo quiero sentarme en tu asiento. Y andá ya en el frente como siempre estás haciendo. Lleva tu serrucho a ver si... tu sierra, ¿no querés? Motosierra. Lleva, anda, seguí allá. Tranquilo, hermano, tranquilo. Usa tu varita mágica. No, ese tiene que usar Manolo. Pedir a tu amigo Harry Potter. Manolo tiene que usar eso, la varita. Lo cierto y lo concreto, abrimos una herida de la gente de Olimpia, está herida. Sí, está herida, pero vos te burlaste. No es una burla, es una realidad. No, a veces la verdad... muy duro. A veces la verdad duele. No, la verdad siempre duele casi. Casi siempre duele. Pero acá, tratando de acomodar que tu título se acerca a la realidad, está bien. Yo entiendo. Y yo te comprendo. Pero vos mismo dijiste, vos mismo dijiste, no, pero el fanático, andá a explicarle al fanático que te escuchó decir eso. Ahí ya se levantó de la tele a mirar la tele, o apagó la radio o la aplicación y ya te está mandando a la China. Hoy te puedo decir que la comisión directiva Olimpia está de rodillas pidiendo que los equipos que están ahí peleando esa posición no vayan a sumar. Y si no es una sola vela, porque dijimos una vela, hay varias velas prendidas en todo el campamento Olimpia, porque es tal vez el paraíso que puede volver a encontrar Olimpia, el vergel soñado. Totalmente cierto. Bueno, Gustavo, ¿algo más? Nada más, esperar. Ya me comentaban que las entradas con respecto al encuentro frente al cuadro Humarelo ya están todas agotadas. 600. 800 finalmente. Para 1200. Ayer incluso hubo una pequeña confusión porque decía que se iban a dar todas las ubicaciones que eran para 1200, 1300. Finalmente 800 entradas pone a disposición la gente de Libertad para que la gente de Olimpia acompañe. Los demás sectores, el hincha de Olimpia puede adquirir sus entradas, pero no puede llevar ningún distintivo. Incluso creo que están distintivo del club, se entiende. Sí, distintivo del club. Incluso están diciendo que están pidiendo que lleven camiseta de Libertad en los otros sectores también, para evitar cualquier inconveniente. Bueno, gracias, Gustavo. Hasta cada momento. Te doy tu oportunidad de resarcirte, Benicio, y que trepes en tu deseo, en tu objeto de ocupar cierta silla. ¿Nacional o Cerro el sábado? Con onda, hermano.
No, yo no tengo contigo ninguna onda. Decime nomás. Nosotros somos compañeros de trabajo nomás. Eso, el sábado. Somos compañeros de trabajo nomás hace 40 años. Decime nomás. ¿Qué? No, y el sábado. ¿Quién gana el sábado? No, y el sábado. Nacional Cerro, decí. No, ahora no. El sábado. Ahora estamos Te doy tu oportunidad de acomodarte, de resarcir tu... ¿Qué eso? Adivino ahora. Jueves Santo, Viernes Santo, de recogimiento. No, tranquilo. De reflexión. El sábado. El sábado. Reflexiona. No, tranquilo, Willy. Te doy tu oportunidad, profe Benicio. No. ¿Nacional sábado. o Cerro? El sábado. Vamos a hacer pronóstico el sábado. Vamos a incendiar esto. Vamos a incendiar la pantalla de Mega TV. Tratar de no incendiar el equipo. Vamos a tener estudio nuevo. Sí, equipo nuevo. ¿Y vos querés incendiar esto? Por Dios, ¿cómo está el estudio? El estudio está quedando maravilloso. Gran trabajo de todos, ¿verdad? Y la escenografía de Deporte Total. Qué bueno. Capo Luis Miguel, iba a decir, pues Miguel Aguayo. ¿Nacional o Cerro? El sábado. El sábado juegan, pero adelantá porque no vamos a tener programa. El sábado. No, que va, no va a haber programa. ¿No tenés libre vos? No, mentira. No, nunca me da libre. Robert, ya venimos. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Tu desarrollo profesional es posible con Comesipar. Si sos socio de la cooperativa, podés acceder a un crédito especial para adquirir equipamientos e implementos profesionales con cuotas de 22.112 guaraníes por millón, una tasa de 11,9% hasta 60 meses de plazo y más beneficios. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles escribiendo al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga con Comesipar para todo público. Por 10º año consecutivo, Copetrol sigue siendo la primera opción en la mente de los paraguayos. Volver a elegir Copetrol es llenar de energía a un Paraguay que avanza. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Carlos Jovine, qué gusto recibirte en Deporte Total. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, bien, da gusto hablar con el tesorero de Libertad. ¿Por qué? Y da gusto. ¿Por qué? Abundancia pura. Que se nos mude esa abundancia. Libertad. Libertad. Ojalá, amigo. Ojalá. No, abundancia de buen espíritu, de buena vibra. El fútbol, el fútbol a la mayoría le hace rico. Yo me meto en el lado de la mayoría nomás, no en la minoría que se hace millonario. Así mismo. Yo me hago rico, quiero ser rico en amigos nomás. Rico en buenos espíritus, en buena vibra, como vos decís. Así mismo. Yo aprendí esto de un actor argentino. En la cresta de la ola, ídolo total, invitado 20.000 veces por la gente de Hollywood para ir a trabajar, para ir a producir, incluso a estar allí y no. Decía él, yo tengo lo que tengo que tener y le preguntan y dice, pero te vas a ganar mucho más dinero. Y le dice, pero ¿y para qué quiero más dinero? Le dice. Y para vivir mejor, pero vivir mejor. Me pego todos los días 2 duchas calientes, comparto con mi familia, no falta un plato que comer en la mesa de mi casa, estoy con mis amigos, ¿qué más quiero? Dijo. Sí, así es. Y eso por lo menos te hace meditar, ¿verdad? Porque a veces cuando sos más joven la ambición desmedida te hace cometer muchos errores y después uno dice, bueno, mira vos, si vos te reflexionás y decís y pensás como esta persona, como este ser humano, que yo lo atendí porque es una persona muy conocida. Sí, señor. No todos los que andan en la fama dejan de pensar y analizar profundamente muchas cosas. Y en la abundancia. Sí, claro. Carlito, te hablo así porque hoy estamos en plena Semana Santa y porque vos siempre tuviste un sí para nosotros en todo. Siempre nos atendiste, estando acá, fuera del país, cuando había prohibiciones. Y hoy que ocupás otro cargo importante en Libertad, lo haces como siempre. No, en realidad no es otro cargo importante. Estoy repitiendo el cargo. O sea, vengo siendo tesorero del periodo anterior. Estoy repitiendo el cargo. Sí. Es cierto. Bueno, Carlitos, señor, metámonos en el fútbol. Aquí estoy con Jotita y con el profe Benicio en este miércoles santo. Y ¿qué tal, profe? ¿Qué tal, Jotita? ¿Todo bien? ¿Cómo va, don Carlos? ¿Cómo está, don Carlos? ¿Todo bien? Súper bien. Bueno, estábamos analizando el partido de Libertad del múltiple vigente campeón del fútbol paraguayo, que el domingo es un partido bisagra. Para mí puede ser determinante. Una victoria de Libertad lo encamina a otro título, yo no tengo ninguna duda, por más que vos me vas a decir otra cosa. Y para el rival es un partido clave, que si Libertad le rescata los 3 puntos en la huerta, le lleva las 3 zanahorias en disputa, termina todo. Los 3 repollitos. 3 repollitos, sí, muy bien, me corrigió acertadamente usted, claro, sí señor, el equipo repollero, yo metí zanahoria. No, mira, en realidad te iba a decir lo mismo, nuestra intención es ganar la mayor cantidad de puntos y quitar la mayor cantidad de puntos de ventaja, valga la redundancia, porque después se nos vienen los partidos todos encimados, ¿verdad? Tenemos viajes, pero son fin de semana y entre semana, fin de semana, entre semana, y en el único espacio que tenemos entre semana que no vamos a tener partidos de Copa de Conmebol, probablemente vamos a ¿cómo se llama? Vamos a tener un partido menos, ¿verdad? Contra Nacional tenemos que regularizar, y a lo mejor en esos espacios vamos a tener que regularizar esos partidos. Ya tenemos una agenda bastante cargada, entonces lo mejor que podemos hacer es quitar la mayor cantidad de puntos posible para que nos sirva de colchón, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De oxígeno. Don Carlos, Jotita lo saluda, ¿cómo anda? Bien, Jotita, bien. Un placer, don Carlos. Hablando justamente de ese colchón que menciona, vaya partido que se viene, nada más y nada menos contra uno de los escoltas, la posibilidad de sacarle más diferencia nuevamente a Olimpia, al 2 de mayo también, el partido pendiente que tienen en caso de que le vaya bien con Nacional, después ya la doble competencia. Acá cada punto que pueda cosechar Libertad antes del arranque de la doble competencia va a ser fundamental. Es lo que te decía. Fundamental, para nosotros fundamental. Este partido para nosotros es fundamental. Es un partido, como había dicho Luis Enrique, no sé si bisagra precisamente, pero sí es un partido que va a marcar bastante una
una tendencia, digamos. Sí. A ver si coincide conmigo. Le pinto este panorama, que sería lógicamente el más ideal para Libertad. Se queda con el clásico blanco y negro el sábado. Le sacaría 7 puntos a Olimpia. Y también a Libertad le va muy bien contra Nacional. Para mí, si le gana a Olimpia, va a ser un partido que marcará una tendencia. Pero si Libertad le gana a Nacional, a mí me parece que ya hay una tendencia de, por lo menos, empezar a cocinar el campeonato. ¿A cuál de los Nacional? A Nacional de Paraguay, para sacarle 10 puntos al resto. Claro, claro, cuando tengamos cuando tengamos que regularizar ese partido, ¿verdad? Claro. Pero como te estaba diciendo, nosotros tenemos que viajar, después jugamos otra vez contra Guaraní, después jugamos acá en local, otra vez en 3 semanas, o sea, todo cargado, y de repente va a un espacio y vos tenés que regularizar. Ojalá nosotros el partido de regularización también lo ganemos, ¿verdad? Nosotros queremos ganar todo. Si sacamos los 3 puntos el sábado, pero va a ser magnífico. Eso inclusive nos va a dar un impulso muy positivo para nuestro partido contra Nacional de Montevideo, que jugamos allá, ¿verdad? Sin duda. O sea, nosotros buscamos, estamos trabajando para eso, y esos son los objetivos, ¿verdad? Y si juegan, para mí particularmente, contra 2 rivales directos, primero Olimpia en el campeonato y contra Nacional de Montevideo, para pujar un poco ahí, para acercarse a Fluminense. Claro, para poder llegar a no, Fluminense no está con Perdón. Está con nosotros. Sí, Fluminense está con Cerro. Sí, River que está con nosotros. River Argentina, sí. Para acercarse a River, que es el candidato. Claro, porque tenemos que hacer lo posible para pasar de fase, ¿verdad? Nosotros queremos la competencia de Copa Libertadores. Para nosotros no solamente es puntos importantes, sino también es económicamente un gran aliciente, ¿verdad? Don Carlos, como también para todos los clubes, señor. Claro, también hay que tener un poco esa estrategia para ubicar el partido. Yo sé que el calendario es apretado y muchas veces uno no puede escoger la fecha, ¿verdad? Se hace un lugarcito, se juega. Pero lo ideal sería, digo yo, un poco para Libertad, jugar un partido de regularización ante Nacional, no metido en un partido donde tengan que jugar un partido decisivo de fase de grupos contra River de Argentina o contra Nacional, para tener un poco, digo, todo el potencial disponible para Ariel Galeano. Sí, por supuesto, eso nosotros sabemos, ¿verdad? Pero como vos decís, tenemos un calendario apretado y tenemos un tiempo límite para terminar el campeonato, porque después viene la Copa América que te deja sin partido, o sea, te deja todo parado 1 mes y medio, o sea, casi 1 mes y medio, o sea, no tenemos tampoco demasiado chance de y bueno, son las cosas, son las reglas del juego. Entramos a bailar y lo único que le digo es que queremos ser los mejores bailarines. Don Carlos, un gusto, ¿cómo andamos? Pero muy bien, señor, muy bien, un placer oírlo. Yo tengo una visión distinta. Mucho para decir Gregorio. Por favor. Libertad tiene póker de ace en este juego, ¿verdad? Póker de ace. Solamente uno le puede ganar una escalera real en el plano local. Y si bien es cierto, don Carlos, ahora va a tener de la próxima semana una nueva distracción, entre comillas, la competencia en el plano internacional. Si suma de a 3 el próximo sábado, por el amor de Dios, no solamente va a marcar la tendencia, medio título estará sellando, pasando por la dirección con el sello de la dirección. Y sí, tenés toda la razón del mundo, pero no te olvides que los partidos hay que jugarlos y tenés 11 jugadores enfrente. Claro, eso sí. Somos seres humanos que tenemos de repente, no somos máquinas, ¿verdad? O sea, estamos trabajando para que sea perfecto, ¿verdad? Pero somos seres humanos. No podemos tampoco decir sí, vamos porque tenemos la máquina aceitada. No, somos seres humanos y somos falibles, ¿verdad? Entonces, obviamente, nosotros queremos, como le estaba diciendo, nosotros queremos ganar todos los partidos, ganar los 3 puntos, ganarle al Nacional de Montevideo, y sí, todo es así mismo, pero son 11 jugadores que están enfrente,
que también tienen lo suyo y también buscan ellos lo mismo que nosotros buscamos, ¿verdad? Claro. Pero tiene, digamos, un valor agregado importante, Libertad. Hoy en día, la preocupación mayor de la mayoría de los equipos paraguayos que participan tanto en Copa Libertadores de un carro como la Copa Sudamericana es el tema, la famosa situación de la rotación. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo... ¿De la qué? La rotación de jugadores. Sí, la rotación. La rotación, claro, porque no hay cuerpo en mente que aguante una agenda tan apretada, ¿verdad? Porque aparte nosotros no estamos acostumbrados domingo, miércoles, domingo, por decir de una manera, para graficar la situación. Hasta en eso creo que tiene una gran ventaja por el rico y frondoso plantel que tiene Libertad. Y tenemos un plantel muy, así como vos decís, ¿verdad? Muy rico, muy frondoso. También eso es gracias al trabajo que se está haciendo en la división de formativa, porque fíjate vos que los chicos que están en primera ahora, en el plantel de primera, que vienen de la formativa, no hay una diferencia entre un experimentado, qué sé yo, y viene un chico, entra, no se nota en la cancha, el chico también está preparado. O sea, el caso de Fernández, por ejemplo, ¿no, Carlos? ¿Cómo? Caso de Fernández, por ejemplo. Claro, el caso de Fernández, el caso de Rodrigo Villalba, el caso de Amín, no sé, te digo, son jugadores, el caso de Rubencito, el caso de Rubencito Lescano, tener nuestro arquero que está jugando en la sub-23, que ha atajado en el preolímpico y su actuación le ha hecho ganar partido a Paraguay, ¿verdad? O sea, ese es un futuro muy ambicioso también, muy promisorio para nosotros, mejor dicho. Y sí, nosotros trabajamos en eso justamente porque va a llegar, sabemos que en un momento nos va a llegar este tipo de cosas que vamos a tener ahora y tenemos que tener respaldo suficiente y sobre todo a chicos que puedan darle descanso a los más experimentados, ¿verdad? Que van a ser los que van a sacrificarse más seguramente en esta seguidilla de partidos, en esta agenda apretada que tenemos. Y bueno, va a llegar el Super Sábado para ese gran clásico blanco y negro ahí en la Huerta. Está Carlitos, que tenga un buen resto de jornada y Dios mediante, bueno, no sé si nos veremos en la cancha el sábado, pero vamos a estar ahí en territorio gumarelo, en la Huerta. Vamos a estar, seguro que vamos a ver, a lo mejor vos me ves a mí, yo te veo a vos, pero no cruzamos mirada, pero sí, vamos a vernos con seguridad. Abrazo, Carlos. Te envío un abrazo, saludos a los muchachos y que tengan un buen resto de jornada. Gracias, Carlitos. Yo viene tesorero del Club Libertad. 13:05. Hoy hay 2 partidos, se abre la fecha con 2 partidos. El clásico de Barrio Jara, Ameliano Tacuarí, el clásico de Barrio Jara, a primera hora, hoy, a las 18. Ameliano con Tacuarí. A Tacuarí que está en campaña ascendente con Aldo Bobadilla. Y va a enfrentar a Ameliano de Pedro Sarabia, al complicado equipo de Ameliano. El partido de hoy a las 18 en el estadio Feliciano Cáceres. Juan López, el árbitro, y Carlos Paul Benítez estará comandando el VAR a las 18, Tacuarí con Ameliano. El otro partido es Sportivo Tiniense con Sportivo Luqueño, 2 equipos coperos de la Sudamericana, 2 equipos con los mismos colores en el estadio Martín Torres, cancha Sportivo Tiniense con arbitraje Giancarlo Julio Adosa y en el VAR Mario Díaz de Vivar. A puerta cerrada. 20:30. Le escuchamos a Robert y ya volvemos. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY o escribinos al WhatsApp 0992-258-389. Instituto Desarrollo. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total.
Mundial. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopuchupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad lleguen a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640 y Shell Evolux Diesel 7.740. Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. 3-3 partidazo entre España y Brasil. 3 penales en el amistoso, 2 a favor de España, 1 a favor de Brasil. El primero para mí cobrable, el de España. El segundo no fue penal categóricamente. Y sí, el de a favor de Brasil también fue penal. Se puso en ventaja España 2-0, igualó Brasil, se puso 3-2 España y después empató Brasil también de penal. 3-3. Para el público, para el espectáculo, muy bueno el partido. 6 goles, ¿verdad? 3 penales, 3-3 y mucha gente. También el amistoso valía, España-Brasil. Qué nivel, ¿no? Sí. Bueno, Ernesto, ¿cómo estás? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, el saludo para vos, allí los compañeros, la audiencia de Radio 1 de Marzo, de Deporte Totalito, la audiencia de Mega TV. ¿Ya te dio pista Manolo? Hoy va a hacer fútbol, pero compartí un probable equipo con una persona que está muy cerca, por supuesto, de Manolo, y me decía la respuesta, no es descabellado. No es descabellado. Sí, un probable equipo, reitero, esto sin que Manolo todavía ponga un onceno en cancha, que reitero, hoy sí va a ser Luis Enrique porque va a ser la práctica más importante, de eso no hay duda, porque normalmente dos días antes de lo que es el partido principal siempre se lleva a cabo una práctica de fútbol y hoy tiene planificado en su entrenamiento Manolo Jiménez formar, reitero, un enceno ya de cara a lo que va a ser el partido ante Nacional. Pero comparto con ustedes el probable enceno que yo diré a esta persona que está cerca, por supuesto, de Manolo. Jan Fernández en portería, que creo que allí no hay dudas. La línea defensiva, Alan Benítez, quien ya está totalmente recuperado. Bruno Valdés, Eduardo Brock y Santiago Arzamendia. En el medio, Robert Piguina Mota y Jorge Morel. A la derecha, Juan Manuel Iturbe. A la izquierda, Cecilio Domínguez. Suelto al Pachi Carrizo y arriba capitán Diego Churín. Ese fue mi probable equipo que reitero compartí yo con esta persona que lo tiene cerca, a Manolo, y me decía esta persona con su respuesta que no es descabellado. Y Brock de titular. Con Valdés. Sí, la pasada no había dicho Ernesto que estaba hablando mucho con el brasileño. Y hay que conocer su antecedente. Yo creo que Manolo se habrá fijado en el recorrido de todos los jugadores y dice, bueno, pues este jugador tiene mucha jerarquía, ¿qué pasa? Lo voy a ver. ¿Por qué no está jugando? Claro, porque no está jugando y vio y analizó. Lo de Alan Benítez pienso igual. Pienso definitivamente igual. Porque Alan hace cuánto que no juega. Y entonces lo ve, se fija, habla con él y dice, no, pero algo cae. Y bueno, ahí está. Si vuelve Alan Benítez, para mí es como voy a utilizar el término de Ernesto. Me parece nada descabellado. Estando él bien físicamente y normalmente en su cabeza, porque a veces un poco se va tiene esas sus cosas que hay que decirlo, porque si no hubiera sido un jugador muy inestable, porque con las condiciones que tiene no podría ser tan inestable, estar tan poco tiempo en todos los clubes donde está. Entonces calidad tiene, y habrá hablado con él Manolo, y así como están las cosas, si arranca, bueno,
Manolo le da la oportunidad otra vez a Alan Benítez de tener una chance en Cerro Porteño. Y lo de Brock también pienso definitivamente igual, porque Brock, con los palmarés que tiene, con la experiencia, era raro que no tenga ni un minuto últimamente. Lo que pasa es que en Cerro aparecieron jóvenes como Quintana y Ronaldo de Jesús, especialmente este último, que jugó mucho más que Quintana porque lastimosamente el chico que cité primero se lesionó, ¿verdad? Y también otro que se había lesionado en un clásico como Melgarejo, de central. Sí. También Melgarejo. Que también ya está que recuperado. había venido, cierto. El que había venido Melgarejo, el caso de Báez también que vino, y Morel, que ahora está recuperando su puesto en la mitad de la cancha, que no sé hasta cuándo le va a durar. Si se mantiene y si juega bien, va a permanecer Morel porque no desconoce el puesto. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte era muy cómodo para jugar Morel. Coste que, repito, la vez pasada cuando jugó muy bien. Le habrá preguntado a Jubero, que lo conoce demasiado también a Morel. No, para mí no está mal el equipo que dio Ernesto. No está mal. Tampoco va a salir mucho de eso. De lo que tiene, de lo que está jugando. Y de lo que está jugando. No tiene tampoco demasiado, porque los que por ahí no están jugando no lo empujan tampoco al entrenador a ponerlo, ¿verdad? Peralta jugó partidos donde estuvo muy bajo en rendimiento, ¿verdad? Y si uno seguía solamente por eso, por el rendimiento, el último partido de Morel con Piri Damota ha sido impecable. Morel coronó con un gol, pero el trabajo que hizo Piri Damota con Morel en esa mitad de cancha para mí fue muy, pero muy bueno. Evidentemente que la tendencia también de Manolo es apostar un poco a la experiencia. El caso de Brock, el caso de Morel, Piri Damota. La vuelta de Alan Benítez. Claro. Bruno, que ya tiene también mucha experiencia. Bueno, y que es titular indiscutible. Hoy es titular desde que llegó, ¿verdad? Sí. No está mal ese equipo, no está nada mal. Brock va a jugar su primer partido este año, si es que juega. Sí. Sí. Primeros minutos. Sí. Yo de igual manera quiero pelear la práctica de hoy, pero me parece que fue una pista jotita, Luis Enrique, compañeros, de cómo lo estaba conversando con Eduardo Brock en esta semana Manolo Jiménez. No, yo dije que vos comentaste eso, que habló mucho con Brock. Y aparte estaba mirando también los números donde estuvo Manolo en sus anteriores equipos como técnico, por supuesto, y le gusta mucho que el segundo zaguero sea zurdo, y creo que eso juega mucho a favor de Brock hoy en día. Bueno, activa hoy Cerro, ¿a qué hora? Sí, 18 horas Luis Enrique va a estar trabajando Cerro Porteño, el día de hoy, donde, reitero, va a formar la práctica con un onceno, el profe Manolo, donde ya vamos a tener un equipo probable y casi definido para lo que va a ser el encuentro ante Nacional. No creo que salga mucho de esto. También es importante mencionar que Peralta recién ayer se sumó al plantel principal. Él estuvo al servicio de la selección paraguaya absoluta, por supuesto, Luis Enrique, así que recién ayer se sumó, y los seleccionados a la sub-23, el caso de Ronaldo de Jesús, de Wilder Viera y de Alancito Núñez, entre otros jugadores también que están formando parte del plantel principal, se van a sumar hoy. Así que no creo que al menos estos jugadores que recién se sumen hoy puedan llegar a tener una chance de ser titular el partido el día sábado ante Nacional. Bueno, ¿qué más, Ernesto? Tema campo de juego. Sí, ¿qué hay? Quedó un poquito tocado después de lo que fue justamente el último concierto, Luis Enrique. Reitero, yo no sé si va a llegar en un 100%, se va a hacer lo posible, por supuesto. Se están haciendo todos los detalles de lo planificado después de lo que fue este concierto. Hay mucha arena, por supuesto, que se estuvo poniendo después de lo que fue este último concierto. Y creo que entre mañana y el día viernes, sí, va a tener un verdor más importante, pero por el momento, reitero, sí, sufrió bastante el campo de juego de la Nueva Olla después de lo que fue el último concierto de Luis Enrique. Sí, también impresionante la cantidad de gente que hubo y toda la estructura dentro del campo, todo el movimiento. Es normal que haya y quedado, hace pocos días. Sí, es muy reciente todo, Ernesto. Sí. Y me dicen que lo de, porque hay otro concierto importante, creo que en mayo, Luis Enrique, no recuerdo el nombre de la cantante, pero que allí sí, inclusive... Llega en mayo, sí, ese va a tener también un montón de gente. Esa es una famosa. Karol G. No. Por los elementos. No, espera, porque acá me corrigió Gotita. Dije mal, ¿qué dije, Gotita? Porque... Karol G. Jim dije yo, ¿verdad? Jim dije yo. Karol G. No, ese es famosísimo. Va a reventar también.
Va a revalidar. Sí, Sí, porque aparte- yo escuché, en casa quiere ir. Está en su gran momento, en casa todo el mundo quiere ir, hasta la gente de apoyo, ¿cómo se dice? La gente de... Y vaya a ver, va a recrear la vista. Todos quieren ir. No dije que yo quiero ir, todos quieren ir, toda la No, gente. le toda- recomiendo, vaya a recrear la vista. Es buena, es linda, hermosa. Sí. Bueno, pero ahí sos el único culpable de que hablemos de Karol G, ¿verdad? ¿Así? Karol G. Bien. Claro que no fue El la 2 de intención. mayo en cancha de Cerro Porteño. En cancha Cerro Porteño. Claro, no fue la primera intención. ¿Vos de tenés, Enrique vos porque- tenés alguna comisión con el grupo, la empresa que lo trae? No, para nada, Luis Enrique. Aclaro porque... No, me aclaraste decía que va a una actuar en persona- Cerro Porteño y que vos querés cuidar el gramado de la cancha de Cerro nomás. Por supuesto, Eso nomás. porque me decían que después de ese concierto el CF va a quedar peor. Porque los Por equipos el que estilo de trae esta música, cantante- por el estilo de música, claro. Y La los onda de la equipos gente que va a ir. Y los equipos que trae esta cantante, o que va a traer, por supuesto, va a ser el doble de lo que fue el concierto de Luis Miguel. Bueno, estamos, Ernesto, quedó algo en el tintero, pero de fútbol de Cerro Porteño, no de la cancha de Cerro y el concierto del 2 de mayo. Hoy 18 horas, activa Cerro Porteño Luis Enrique, donde va a parar el onceno de cara a lo que va a ser el encuentro el día sábado, donde Cerro nuevamente reabre su nueva olla con las nuevas lumínicas, Luis Enrique, compañeros. Gracias, Ernesto. Dale, señor, perfecto, un abrazo para todos. ¿Me permite un saludo? ¿Cómo no? Está de cumpleaños Natalia Osuna, prima de Laila. Osuna, la patinadora. Ah, sí, claro. Está de cumpleaños. Le mandamos un abrazo también a nuestro querido amigo Amado. Saludo para Amado y que para siempre su está. sobrina. Sí, Natalia. Natalia Osuna. Nati Osuna. Nati Osuna, muchas felicidades en nombre de Jotita y todo el equipo de Deporte Total. A Laila, ¿cómo te va? Luis Enrique, ¿cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Mega TV. ¿Te vas al concierto del 2 de mayo en cancha de Cerro Porteño? No es muy mi estilo. Yo soy más romántica y cumbia. Ah, vos sos más romántica y cumbia. ¿No te gusta el tema urbano que interpreta esta bella dama? No es mi estilo. Bueno, dame un tiempito. Vamos a una pausa mientras le vemos a Karol G aquí actuando y ya estamos hablando del Deportivo Luqueño que juega esta noche. Ya venimos. Robert. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Fabricación y montaje de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Bueno, Cerro abre sus puertas el próximo sábado. Lo que estaba explicando que estaba muy golpeado Ernesto es también un trabajo que se está haciendo. Le colocan un poco de arena al fertilizante y se moja mucha agua para que vaya adquiriendo otra vez la fortaleza y el color. No solo el color, sino el que verdor, digamos, el pasto. No, aparte del verdor, que sea bien macizo, que se unan todos, ¿viste? ¿Viste que Los panes. los panes, porque viste que se quedan pozos así, sí. de lo que estaba explicando Ernesto, lo que pasó en el concierto de la vez pasada, y eso es razonable. Explicamos eso porque seguramente mucha gente va a ver el sábado algunos mechones, algunas manchas ahí, y es normal, no es que la cancha esté muy fea. Hay rastros del golpe, de pisadas y otros elementos que se colocaban sobre el campo de juego, que dejaban pocitos que uno tiene que echarle fertilizante con arena lavada ahí para que vaya recuperando y se vaya uniendo esa parte de las gramas
que es el césped, el pasto. Vi la otra vez un video de la cancha fantástica, la tecnología del Santiago Bernabéu. Ay, mamá querida, ¿no? Vamos a suponer impresionante. que este sea el Bernabéu, y bueno, todo este pasto que se maltrató lo sacan todito, le ponen el No, es impresionante. En la máquina. No, reemplazan así como si fuese. Fabuloso. Qué bárbaro. Impresionante. Bueno, Alaila. Sí, señor. El equipo del Deportivo Luqueño para hoy con un cambio sobre la hora, Luis Enrique. ¿Cambio de último momento? Sí, señor, un cambio de último momento. Ingresa Jorge Mendoza por Rodrigo Rojas para el encuentro del día de hoy, teniendo en cuenta de que Rodrigo está con una sobrecarga muscular. Y bueno, el onceno del Deportivo para Luqueño hoy: Alfredo Aguilar en el arco, la defensa Rodi Ferreira, Alexis Villalba, Pablo Aguilar, Matías Suárez, en el medio sector Rubén Ríos, Jorge Mendoza, Nicolás Manal, Lautaro Comas, adelante Marcelo Ferreira y Alex Álvarez. Es el onceno que prepara Julio Cáceres para esta noche. ¿Asamblea en Luqueño? Son dos asambleas. El primer llamado es el día 27 de abril, primer llamado a las 9 de la mañana, el segundo a las 10 de la mañana. Orden del día: aprobación de acta de asamblea anterior, informe del síndico de auditoría externa, consideración de la memoria y balance general presentado por el Comité Ejecutivo correspondiente al 2023 y asuntos varios. La segunda asamblea sería convocatoria a Asamblea General Ordinaria Electiva. De conformidad al artículo 2973, concordantes vigentes del Estatuto Social, se convoca a Asamblea Ordinaria Electiva para completar los cargos vacantes en el Comité Ejecutivo, en la Sindicatura, en la Junta Electoral Permanente y en el Consejo Disciplinario. Celebrarse el 27 de abril desde las 15 horas en adelante en el Salón Rufo Galeano. Son dos convocatorias, Luis Enrique, uno en horas de la mañana y el otro sería ya en horas de la tarde para la elección de nuevas autoridades del Deportivo Luqueño para llenar los vacantes que hoy tiene el Auriazul. Definitivamente el Conejo Benítez no está hoy ni en la banca. No está ni en la banca, no está el Conejo Benítez hoy en la banca, los están resguardando justamente para el encuentro ante Racing, y los concentrados son Alfredo Aguilar, Gonzalo Falcón, Alan Ledesma, Pablo Aguilar, Alexis Villalba, Sergio Tálvaro, Rodi Ferreira, José Leguizamón, Diego Vera, Matías Suárez, Marcelo Ojeda, que es convocado por primera vez, tiene 19 años, es un extremo por izquierda, y bueno, hoy se le está dando la oportunidad de tener su primera concentración, de estar en la banca, y bueno, vamos a ver si el profe dentro del partido lo tiene en cuenta. También están Nicolás Manal, Lautaro Comas, Rubén Ríos, Jorge Mendoza, Fernando Benítez, Sebastián Ruiz Díaz, Derlis Alegre, Sergio Fretes, Derlis Ortiz, Alex Álvarez, Marcelo Ferreira y Diego Acosta. Aún también, Luis Enrique, seguimos aguardando el informe médico ya de parte de la selección, teniendo en cuenta de que Diego Fernández se realizó una resonancia el día de ayer. Él no está para hoy. No está. Bueno, para saber a Luqueño aún no le dieron aviso de cuál es la situación, y bueno, también desde la selección aún no nos comentaron nada. Bueno, perfecto. Hasta esta noche, señorita. Sí, señor, hasta esta noche. Y Trinidense tiene un solo cambio, Luis Enrique, para este encuentro. A ver, escuchamos el equipo. Ingresa Juan Vera por Gilberto Flores, el que está con Dengue, que también estaba a servicio de la selección. Y te comento cuál es el equipo: Víctor Zamudio, Luis de la Cruz, Juan Vera, César Benítez y Sergio Mendoza en la defensa. En el medio sector, Joel Román, Marcos Riveros, Juan Salcedo y Brian Andrada. Adelante, José Sinisterra y Fernando Romero. Es el onceno que prepara hoy el profe Arrúa para enfrentar al Deportivo Luqueño. Bueno, coincidentemente la compañera no tiene la oportunidad que cubre los dos clubes, los dos equipos, entonces ella ya nos brinda los datos para el partido entre Trinidense y Deportivo Luqueño. Gracias, Laila, hasta más tarde. Un saludo a la audiencia. Bueno, Karol G. Me dice Michel Benítez que ya se agotaron las entradas para ese concierto. Vamos a escucharle un poco a ver lo que revienta, lo que explosiona. No tiene nada que ver con el fútbol, pero a ver, este tema, pone bien fuerte, Willy. Y aunque yo hago como si nada, baby, qué amargura me da. Qué lindo tema para el TikTok. El color de pelo, Potita, ¿viste?
pareció al tuyo cuando era más chico, ¿verdad? Tenía un poco rojizo tu cabello. Ahora confirmo que soy daltónico. Bueno. Ahora confirmo que soy daltónico. ¿Cómo voy a tener el pelo de ese color? Bueno. A Benicio ni le pregunte, ¿verdad? Porque eso capaz. Sí. ¿Tenía el pelo de ese color? ¿Pelirrojo? ¿Yo? No. Yo. Ah. Señoras y señores, un debate aquí. Pero le vamos a pedir a Gianluca que en la previa del sábado utilice también un poco algún tema de Karol G, porque es linda la chica, ¿eh? Canta rico, canta rico. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Luis Enrique Jotita, profesor Benicio? ¿Te gusta esta intérprete? Yo soy productor de TV, pero yo no soy responsable de reproducir eso en esta magistral hora. ¿Te lavas las manos de Karol G? No, es mi estilo. ¿Cuál es tu estilo? Eso era música. No vaya a cuestionar el gusto de la gente. No le puedes. Cada uno tiene Se su gusto. agotaron en Hay Cerro que Porteño. respetar, Luis hay que Miguel respetar. metió ¿cuántas personas? 50.000 personas metió Luis Miguel. ¿Cómo? No, eso sí es Una música, eso es mentira. música. No, no. Bueno, ahora metió 40.000. Luis Miguel metió 30.000. Digo, no, 33.000. 30.000 personas metió. Y Karol Sí. G va a meter 40.000. No Karol sabemos. G. Karol G. Así se Así pronuncia. me dijo Gotita. Sí, porque No, yo no sé, G yo en no inglés sé. es G. Ah, bueno, pero el G, para mí que en inglés eso es G, la letra G. Y sí, y Ah, así bueno. es. Karol G. Bueno, No, vamos. un Está valle. bien, está bien. Así se llama. Sí. Así ella. Vamos Yo, a ir yo estoy la a favor de poner un vallenato a esta hora. No te voy a hacer Y si- tampoco el falso Benicio, ¿vos humilde. qué pondrías? Una polca, una guarania te va a decir. Alegre polka paraguaya, Esa- hermano. Mentira. Dame tres, Robert, ya venimos. Dame ¿sí? Lidia Mariana, hermano. Lidia Mariana. No, hablando de eso, me hizo recordar, Jotita. Vamos a saludar a un gran señor, integrante de una poderosa familia, próxima a cumplir 25 años. Hoy está de cumpleaños don Oscar Ortega, el presidente de Arcoiris, el fundador de esta gran empresa, el padre de nuestro querido amigo Oscar Rafael Ortega. Hoy está de cumpleaños. Un señor que es todo un ejemplo de padre, de empresario, y un señor que mostró que la edad es solo un número. Sí, don Oscar demostró con su emprendimiento que la edad es solo un número. Está por cumplir 25 años Arcoiris, que hoy es todo un imperio. Él inició esto a los 50 años de edad o un poquito más, para demostrar de que en la vida la edad es solo un número. El espíritu emprendedor y de joven lo podemos tener todos con firmeza, incluso ya con la experiencia de tener más de 50 años. Eso lo mostró este señor, y en nombre de todo el equipo de Deporte Total quiero saludar afectuosamente a don Oscar Ortega, que hoy está de cumpleaños, en nombre de este equipo que lo respeta y que siempre está acompañando cualquier actividad que sea de Arcoiris, que está próximo a cumplir 25 años. Así que con Jotita, con Benicio, con el Tano, con Mati, con Gustavo Gavilán, con Ernesto Jiménez, con Dani Troche, con el alemán Heismi, que es nuestro productor, con Robert Jiménez, nuestra voz comercial, perdón si me olvido de Mariana, Laila, de todos los que sabemos que estamos en Deporte Total, le deseamos una feliz fiesta. Hoy mismo está de cumpleaños este gran padre ejemplar, este gran deportista fanático, hincha de Cerro Porteño y presidente fundador de Arcoiris. Que pase muchas felicidades, don Oscar, y mucha salud, el mayor deseo que le podemos brindar en nombre de todo este equipo. Al don Oscar Mayor. Sí, a don Oscar Mayor. Un abrazo grande. Oscar Rafael Ortega. Don Oscar Feliz Junior. cumpleaños. Esperamos la invitación. ¿Vos sabés lo que es un asadacho ahí con los condimentos de Arcoiris? De Arcoiris. Ah, con el chimichurri. Y Benicio, le saludaste bien ya a tu viene. amigo, porque él es tu amigo, ¿eh? Don Oscar es tu amigo. Oscar padre. Oscar padre, sí, porque el hijo no es tu amigo. Vamos a la pausa, ya venimos. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas,
servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Se llega a la agroferia de microempresarios de la cooperativa Luque, con productos para la Semana Santa, sábado 23 de marzo desde las 7:30 horas, en el estacionamiento de la Casa Central, con ventas de quesos, carne de cerdo, pescado, harina de maíz y mucho más. Agroferia de la cooperativa Luque Limitada, sábado 23 de marzo, les esperamos. Bueno, ya estamos en el espacio de los oyentes. Gracias, Michel. Va a meter, decí la Jotita que va a meter 50.000 personas, Karol G. Está un cañón, esta chica está rompiendo todo. Y me dice que su hit ahora es con Peso Pluma, que Luna se llama. Sí. Lo que yo digo es que el estadio es para 45.000. No, pero ahí se puede. Espera un ratito. Pero ahí tenés inhabilitado Pettengill, gradería novena, y una partecita incluso de la parte de plata. Depende de qué tan largo y grande sea el escenario ahora. Acá. Bate con la mega, bate con los muchachos, vallenato, cachacapirula, palo, será. Hoy tirar la cerveza, hoy tirar la asado. Cantante, pero ande y caí, lo pura ella. Luis Enrique, ¿qué tal? El 2 de mayo actúa Karol G ahí en La Olla y el 3 de mayo actúa en Pingüilandia. Vuelven el Topo Gillo y Alf, a pedido de los niños de la época. Luis Enrique, muchachos, hay venta para habilitar el sector de oyente Viernes Santo donde más hoy. La gran 7, no hay nada, por eso hablan de esa estupidez, boludo. Saludos, Luis Enrique, profe Martínez, presidente Franco, Seo la Pepe Cuña, conciertos a Peajá, onda Jamayando, vamos a la música, si no se sea mañana, vamos a tratar, profesor. Es cierto ahí. Pero la tía pues ya mañana vamos a sentar ahí la música. Luis Enrique Pérez, el número 1 de Sudamérica. Gata pero Barreto, Luis Enrique Pérez, limpia defensa. Pégatele de cuál se hace, mano, por favor. Va a jugar Barreto con Salcedo la dupla. ¿En qué momento se fue al carajo Deporte Total? Ñande ya. ¿Qué tal, muchachos? Bien. Van a decir. Espera que la gente que llama, por favor. Escuchamos otro. ¿Qué tal, señores? Luis Enrique Pérez, ¿quién para le da pecheaina para el concierto? Bueno, creo que compré la entrada y yo fui cascable. Dani Troche está en línea. Dani, llámale. Buenas a la mesa más escuchada de la siesta. Luis, no te olvides de llevarle a tu chofer también. El chofer quería ir, creo. También. Jotita, ¿viste todo lo que genera Jotita? No, vos dijiste, yo no dije nada. Colaborador. Yo solamente acoté. Y yo escucho, y cuando las mujeres hablan, yo estoy comiendo, escucho que habla la señora con mi señora y... Todos escuchamos lo que dijo, ¿verdad? Mire, ahí está también. Vamos a escuchar a Dani Trocho porque hoy trabajó Chiqui Arce a puertas abiertas. A ver, escuchamos. ¿Qué tal, muchachos? Ya completamos Luis Enrique ya. Gente niña de pelo, ahora le escucha a Karol G. Derecho de réplica porque el sábado parecía teleshow ya y no Deporte Total. Claro que yo no sabía tampoco que iba a haber un atentado en Rusia. Yo lo que me refería es que siendo un país en guerra, ¿para qué iba a jugar con esa selección? Todo lo que metió Neto. Mira para qué Neto metió. Con un equipo, una selección de afuera. Bueno. Dani, no hables de ningún concierto en cancha de Guaraní, por favor. Neto Jiménez habló del concierto de esta bella dama en cancha de Cerro y ya la gente no tiene sentido del humor. Sarambima voy a poder, Neto, entonces yo voy a entrar a informar de fútbol nomás. No, habla de fútbol nomás. Puertas abiertas de Chiqui hoy. Puerta abierta de Chiqui Arce, hubo atención a la prensa, me gustaría, si se puede escuchar a Adrián Alcaraz, que vuelve, Luis Enrique, el goleador de Guaraní, vuelve al equipo titular,
y está preparando el siguiente equipo, Francisco Chiqui Arce, con Gaspar Servio en la portería, Dani Pérez, Mario López, Paul Rivero, Salomoni, el medio sector con Mati Martínez, Mansur, Steven Moreira, que hoy practicó de titular, con Richard Prieto. Adelante la presencia de Miño, que va a ser titular Miño en compañía de Adrián Alcaraz. Repito, hoy tuvimos puertas abiertas, el segundo día puertas abiertas, gracias a Dios tenemos esa facilidad ahora. Y atención a la prensa, Adrián Alcaraz hoy habló, cuando quieran, tenemos a disposición lo que dijo el goleador aurinero, que va a jugar esta fecha y la próxima no, porque va a jugar contra Libertad y por una cuestión de cláusula de contrato no lo podrá hacer. También se refirió a eso Adrián Alcaraz, el hoy jugador militando por Guaraní. ¿Qué música escucha Chiqui en la práctica? Yo pasé un material hoy a pleno, y vos sabés que va de la mano con lo que están hablando justamente. Adiós para Jecue, así nos recibió Chiqui Arce, y Chiqui era el DJ porque él manejaba con su celular, con su equipo de audio. Con esa música empezó hoy la práctica, un ambiente realmente inmejorable hoy por hoy, tenemos que decir eso, un ambiente muy bueno dentro del plantel de Guaraní, y adiós para Jecue, y después ya detrás de eso todas las polcas habidas y por haber, 13, Tuyutiche, La Reina, todo lo que tiene que ver con Emiliano. Hoy sonó ahí en la práctica Guaraní. Adrián Alcaraz. Escuchamos. Vamos a terminar a trabajar una semana completa y estamos bien. El profe se nota que trabaja bien, nos estamos preparando de la mejor manera y creo que vamos a llegar bien contra 2 de mayo. Primera vez trabajando con el Chiqui, Adrián, ¿qué sensaciones, qué te deja o qué te está dejando esta primera semana con Chiqui? Sí, las sensaciones buenas. El profe se nota que entiende mucho y te enseña de cómo tener que jugar, especialmente de tener más la pelota y crear situaciones. ¿En qué está insistiendo más el profe Chiqui en estos días de entrenamiento, Adrián? Y tener la pelota circular primero y después atacar. Ansioso de volver porque lleva 2 partidos sin jugar y me imagino eso no da gusto mirar de afuera, Adrián, más aún en un momento muy bueno para vos donde venías jugando de titular, completando 90 minutos, incluso marcando goles. Sí, hace 15 o 22 días que no juego y ansioso, claro que sí, y estamos con todo para volver a jugar. Tratar de aprovechar el máximo y lo máximo en este siguiente partido, Adrián, porque después se viene la cláusula nuevamente contra Libertad, ¿verdad? Claro que sí, hay que aprovechar este partido, si es que me toca jugar, voy a aprovechar lo máximo porque después con la Libertad tengo que descansar otra vez. La dupla, ¿qué dupla te sentís más cómodo, Adrián, con quienes jugabas ahora mismo en Guaraní? Y la verdad que con el que entre, creo que me siento preparado y cómodo. ¿Qué te dice el rival? 2 de mayo, más aún cuando juega de local, ¿qué análisis se está dando a aquel equipo? Sí, veo todos los partidos, más de 2 de mayo, y veo que están bien físicamente y llegan a los goles, en todos los sentidos están bien y no será un partido fácil. Bueno, Guaraní tiene que ganar porque es un grande, necesita ganar, pero de repente está ese plus extra de tumbar el invicto de 2 de mayo en su cancha, también es una motivación extra eso, ¿no? Sí, ahora la obligación nuestra es ganar, sacar los 3 puntos como sea y vamos a pelear. ¿Pudieron ya ver algo del juego 2 de mayo, de lo que se tiene que cuidar y de repente utilizar eso a su favor? No, todavía no, seguramente mañana o pasado vamos a estar viendo eso. Lo que decía Adrián Alcaraz ahí conversando con Dani Troche. Bueno, Dani, ¿algo más? Mañana, a las 7 de la mañana, práctica Guaraní no para en este jueves y viernes santo, nuevamente el viernes a las 7 de la mañana, esto será en el club. El sábado a las 7 de la mañana, última práctica aquí en Asunción. Posteriormente, se almuerza bien temprano ahí en el hotel que alberga Guaraní en la ciudad, en el barrio de Trinidad, digo bien, y a partir de ahí, aproximadamente a las 10:30, 11 de la mañana, parte rumbo a Pedro Juan Caballero el día sábado el equipo de Francisco Arce para el debut del Chiqui en el banco aurinegro Luis Enrique. ¿Y el equipo de Nacional para el sábado ante Cerro Porteño? ¿Alguna novedad? Sí, estábamos hablando justamente del equipo de Nacional el día de ayer. Creo que no va a cambiar mucho el equipo que viene jugando el equipo del Trico, con Anthony Silva en la portería,
Brian Blas y Claudio Núñez Venegas y Rivas, que ya está regresando a la 23 justamente, Paona Lugo, Alfaro Ursusa Velasco, Bailone y Duarte, el más probable equipo de Juan Pablo Pumpido para el día sábado, Luis Enrique. Feliz resto de jornada, Dani. Igualmente para ustedes. Bueno, chicos. Seguimos con los audios. Profe Benicio, Luis Enrique, Mati. Para mí la falta que hizo Parsahú fue su inmadurez, porque cuando se iba cayendo él podía esquivarse, pero primero le dio un rodillazo y después le dio un taquillazo. Está hablando de la falta de Parsahú en el amistoso de la Sub-23 ante República Dominicana que comenzó el lío. Va, Vigo Cerro cancha va, ni la peor cancha de un club de UFI no se compara, va, y yo voy a hacer. Va, un día que no me voy a concierto, va. No, es un estadio hermoso, el más lindo que tenemos en el país. Se utiliza porque tiene capacidad para gran convocatoria de público. Justamente habría dicho acá que me llamó la atención, no sé si recordarán, en el concierto de Maná, que no hubo protección para el césped. Generalmente se suele utilizar. Sí, pero con protección. Sí, que todos los generalmente grandes ponen una carpa, por lo menos, ponen una protección. Ingreso para el club. Lo que tienen que hacer es poner una carpa protección, claro. La carpa protectora o una mini tarima que suelen poner también es para el sector donde van a haber sillas. ¿Esto donde van a estar parados o no? Exacto, perfecto. Buenas tardes, Luis Enrique, y buenas tardes también a los miembros de la mesa. Yo como olimpista me gustaría que Olimpia clasifique en el Super Mundial de Clubes, pero solamente por la parte económica, porque en lo futbolístico seguramente que vamos a pasar vergüenza, ¿verdad? Y va a tener que Soy reforzarse. Aníbal Garay, de Reducto San Lorenzo, siempre le veo. Gracias. Va a tener que reforzarse Olimpia a jugar el Mundial de Clubes y es que... Sí, pero ahí volvemos al tema de gasto. La gallina o el huevo. Porque si vas a traer jugadores 3-4 de gran presupuesto para jugar el Mundial de Clubes, no podés traer para una sola competencia. Eso lo tenés que firmar por lo menos por un año. Pero tiene que armar su equipo en base a año. Pero que se olvide la gente que van a traer 3-4 jugadores de enorme nivel para ir a pelearle a los equipos del Mundial de Clubes. Eso no. Bueno, seguimos con los muchachos. Buenas tardes, Luis Enrique, profe, Mandy, Jotita. ¿Por qué te sorprende, Jotita, por lo de Luis Enrique? Acordate que él fue intendente, Jotita. Él está por hobby nomás con ustedes ahí. Disparate. Jotita, tranquilidad nomás, porque yo soy el presidente del sindicato de obreros y trabajadoras de Luis Enrique, ¿eh? Tranquilo nomás. ¿Qué mío? Jotita, tiene lo que presidente, mirá. No. Del gremio. Disparate. Del gremio dijo, ¿verdad? No, a la pelotita. Bueno, Jotita, nunca más te atrevas a decir semejante mentira, por favor, te pido. No, bueno, colaboradores, ¿Cómo de tiene mi mamá, de mi hermana, de mi hermano, que... Ah, ¿tiene más funcionarios que la media cadena? No, ni loco, ¿de dónde sacas? Ahí estás diciendo. Vamos a seguir porque otro audio. Esta broma de mal gusto de Jotita, dale. Hola, Mandy Bulín. Otro audio. Buenas tardes a todos. Hoy sí, desde Villa Elisa, cordial saludo para los integrantes de la mesa ahí, Deporte Total. Mejor programa de la siesta, que alegra el corazón, el ambiente. Gracias. Saludos y felices Pascuas adelantado. Muy Gracias. lindo. Quiero decir a propósito, San Antonio, Ñembuy protestó por San Antonio en el Nacional de Fútbol de Salón porque San Antonio tiene que jugar el repechaje con Villa Ayes para ver quién clasifica a las finales de Coronel Oviedo y Caguazú. Presentó Ñembuy, se rechazó la protesta de Ñembuy y se mantiene clasificado San Antonio, que es la gran sorpresa, y va a jugar con Villa Ayes hoy, esta noche, el partido de repechaje. ¿Qué tipo con Luis Enrique? No, me va a retar. Parece que es un tipo muy inteligente, pero todo lo toma del otro lado, lo que dice los otros compañeros de él. Qué bárbaro este señor, y él que dirige ahí. Correcto. Buenas tardes, Radio 1 de marzo. Te felicito, Jotita, será por tu actitud.
Escaraíba, me anda catu y juega poña y no semilla de pecha aprovechar ya conoció este hijo por algo y coña todo denominar como número 1. Yo jamás Gracias. me denominé amigo querido, jamás. Y te lo voy a decir hoy por primera vez y última vez, porque eso salió de Pedrito García Jr. cuando estábamos en Radio Nacional del Paraguay. Después del golpe de Estado, la gran parte del equipo que estaba acá fue a Radio Nacional de Paraguay. Y a mí me invitaron a hacer con Julio del Puerto la dupla principal. Y el gran y el querido Pedrito fue que me nombró ahí y dijo, es un sinónimo. ¿Cómo que se dice? Es como le dice el número 1 a seudónimo, como le dicen a Rubén Rodríguez o a cualquiera. A vos te dicen antes te decían el profe. Yo no sabía que era el profe, después me enteré que era profesor de verdad. Eso no es así. Sí. Y después hay muchos nombres que se le dan. El trovador le dicen al colega chileno que relata muy bien a Alberto, nuestro amigo, no sé. Jamás fui yo hermano, jamás. Y puso Pedrito y se quedó, así como Frutillita me puso Mario Ferreiro cuando estábamos en Canal 13. ¿Querés saber quién me dice Frutillita y quién comenzó con ese chisme? Fue Mario Ferreiro. Yo no me picho por nada. Así que 40 años casi de profesión y haber sido jefe de los medios más importantes de este país avalan seguramente mi capacidad profesional. No soy perfecto, le puedo caer bien a mucha gente como a otra gente no, pero han pasado por mis manos gentes maravillosas, jóvenes que yo le he dado el puntapié para que entren a hacer periodismo deportivo y están todos consagrados. A Dios gracias. Quiere decir que algo bueno hago en la vida. No soy perfecto. Simplemente parece señor que con mala leche dijo semejante pelotudez. Último. Hay uno que no va a tener caso. Y hay sí una reflexión de Semana Santa, porque hay uno que ni si le prende de vela, no. Y ahí está todo, y es el mismo. Por la voz ya le conozco, pero para que vea que no le censuro. No, yo te digo uno que no va a florecer, que no. ¿Benicio? ¿Por qué? Un joven. Mati. No, fuerza, Mati. No, dale, pendejo, dale. Dale, pendejo. Saludos, muchachos. Muy bueno el programa. Espectacular, el profe Benicio. Abrazo. Gracias. Gerardo Arce Lámpara. Nos vamos. Hoy tenemos cobertura de 2 partidos. Arrancamos con el compromiso choque de Barrio Jara, el clásico de Barrio Jara Meliano con Tacuarí, en el Feliciano Cáceres, local el equipo de Barrio Jara. Y el otro partido, lindo partido en el Martín Torres, en la Bombonerita, en Trinidad, trinidense con Sportivo Luque. Sin público. Sin público. ¿Usted trabaja hoy? Sí, señor, como siempre, segunda hora, ahí me engancharon. No, ¿y vos, Cotita? A las 18 horas estaremos con el partido de Tacuarí a Meliano, como siempre. Pendejo, ¿usted viaja? No. Como siempre. Se trabaja. Se trabaja hasta tarde. Buenas tardes. Hola, Mandy, bullying. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Hace tamaño hundido con mi pena y mala suerte, a un guaitita la muerte, a nivel y coros torbar. Y por avente ajá, hay coramo en el olvido, con el corazón herido, que más será pena, con el corazón herido, que más será pena. El infortunio inclemente se ensañó con mi destino, hay cojama sin cariño, tiene que más padecer, arrogan en dereje. En el día de mi muerte, lo deseaba buena suerte, Neico Beaya Pucupue, lo deseaba buena suerte.